Nuestro héroe anhelaba llegar a la cumbre de las artes marciales, aunque sabía que era una meta inalcanzable, sin importar su esfuerzo. No obstante, su desesperación por lograr su objetivo lo llevó a seguir una leyenda transmitida por generaciones. Al parecer, existía una fruta dorada dentro de un santuario custodiado por un dragón, un fruto que, según se decía, otorgaba la vida eterna. Tras una batalla larga y feroz contra la bestia, nuestro héroe consiguió la fruta dorada. Quedó asombrado al comprobar su existencia real y, sentándose sobre el cadáver del dragón como un verdadero vencedor, procedió a comerla. Estaba seguro de que al ingerirla alcanzaría la cima marcial. El nombre de nuestro protagonista era Jofazar, aclamado como el más fuerte del mundo. Décadas después, Jifus, ya anciano, yacía en su lecho mortal, rodeado por su familia, con su hijo mayor, Gilliam, a su lado. Gilliam notó la tristeza de su hijo y lo instó a ser fuerte, afirmando que su hora había llegado. Gilliam estaba afligido por perder a su padre, igual que perdió a su madre. Justo al fallecer, Jifus reflexionó sobre la fruta de la inmortalidad, comprendiendo que era solo una farsa, mas encontró consuelo en haber sido bendecido con una esposa e hijos. Les dijo a sus hijos que tuvo una buena vida sin remordimientos, aunque en el fondo eso era una mentira completa, pues Jifus se arrepentía de no haber tenido más tiempo para llegar a la cima marcial. Momentos después, murió, y de repente abrió los ojos nuevamente, sorprendido, preguntándose por qué todo se veía distinto. Sentía su cuerpo ligero y, al mirar alrededor, notó que tenía manos de bebé. Fue entonces cuando comprendió que era un infante en una cuna, sin poder creer lo que veía, pero intentó tranquilizarse, ya que fue un guerrero de 10 estrellas en su vida anterior. Elfus concluyó que su situación era anormal y empezó a cuestionar quién pudo haberle hecho esto. De pronto, cayó en la cuenta de que la supuesta fruta de la inmortalidad que comió no era tal. Su poder era la reencarnación, no la vida eterna, tal como había sospechado antes, lo que le hizo sonreír, considerándolo una suerte mayor que la inmortalidad. Con esto, creyó que finalmente podría alcanzar la cima marcial. Al notar otros bebés alrededor y estar en un edificio aislado, dedujo que había renacido en la familia del dragón. Sin embargo, empezó a preguntarse por qué había tantos infantes en la habitación. Justo entonces, las criadas entraron con biberones, se acercaron a una cuna y tomaron a un bebé goblin para alimentarlo. Jifus se asombró al ver un goblin en la sala y se preguntó qué intentaban hacer las criadas. Después de darle una sustancia roja, el goblin explotó, salpicando sangre sobre Jifus, quien, aterrorizado, trató de discernir qué había en la botella. Las criadas entonces decidieron diluir un poco el contenido y continuar dándoselo a los niños. Pronto, Jifus fue tomado por una criada mientras aún intentaba entender qué causó la explosión del goblin. Podía ver claramente que el contenido no era leche, sino que parecía rebosar magia. No podía creer que alimentaran a los bebés con algo tan peligroso. La criada introdujo la botella en su boca y, al probar el líquido, Jifus comprendió que era sangre de dragón antiguo. No podía creer la locura de hacer beber eso a los infantes. Finalmente, entendió por qué mencionaron diluirla. Decidió que debía escupirla, pero recordó que había tragado un poco, aunque concluyó que una pequeña dosis no lo mataría. Notó que otros bebés también escupían la sustancia y pensó que era lo mejor para no explotar, pero entonces se percató de que quizá era un error escupirla, pues si absorbía todo el poder mágico, podría superar su yo pasado y alcanzar la cima marcial. Sin entender completamente la situación, decidió aprovecharla al máximo. Bebió todo el contenido de la botella con una expresión decidida, mostrando por qué no debían subestimarlo. Hasta la criada se sorprendió al ver a Jifus consumir contento la sangre de dragón. La criada también se alegró de que las cosas fueran a su favor. Tras terminar la botella, lo devolvieron a su cuna y notó que los otros bebés también sobrevivieron a la terrible experiencia. Como un bebé normal, empezó a sentir sueño tras una buena comida. 7 años después, vemos a Jifus entrenando su fuerza, colocando una roca en sus pies mientras hace flexiones con una mano. Alcanzó 1.000 flexiones antes de lanzar la piedra a lo lejos. Observó su cuerpo musculoso y admitió que lo amaba. Al parecer, Jifus ahora se llama Siga Origan, atribuyendo toda su fuerza a la calidad de la sangre de dragón que consumió. La sangre parecía contener un poder inmenso, e incluso los bebés que ingirieron un poco obtuvieron cuerpos mucho más fuertes que los humanos normales. Gracias al poder real de la fuente divina del dragón que ya había absorbido en su vida pasada, pudo absorber cada gota del poder único del dragón antiguo. Pasó por una transformación que lo dejó asombrado. No obstante, notó que aún era un guerrero de 1 estrella, lo que lo decepcionó, pues debía tener al menos 4 estrellas.
Básicamente, una estrella es la verdadera fuente de poder comprimida al límite. Uno imagina su cuerpo como un universo y deja que las estrellas se muevan dentro. Resulta que la dificultad incrementa con cada estrella, porque a más estrellas, mayor fuerza, y en su vida pasada, logró el rango de 10 estrellas, convirtiéndose en la única persona del mundo en hacerlo. Han transcurrido ya 7 años desde el nacimiento del hijo del actual líder del clan El Dragón, un hijo ilegítimo, cuya madre falleció y de cuyo padre nunca conoció el rostro. Él no puede creer tener un padre tan despreciable. Aparentemente, renació un milenio después, en un mundo donde los débiles perecen a manos de los fuertes. Existe un ritual peculiar llamado la prueba del dragón, donde solo los bebés que sobreviven bebiendo sangre son entrenados como guerreros dragón. Sin embargo, él no ha recibido instrucción alguna. Intenta preguntar a una criada, pero ella responde que no está autorizada a hablar. Él se desahoga, recordándole que quienes pasan la prueba deben entrenarse, pero solo hay criadas, sin instructores. La criada actúa como una muñeca, preguntándole a C que si necesita algo, a lo que él niega. En realidad, puede valerse por sí mismo, enfocado en fortalecer su cuerpo. Pregunta a la criada sobre los otros hijos de la familia principal, pero ella reitera su falta de autorización. Él intenta sonsacarla sin éxito y la criada mantiene su postura. Él se molesta, preguntándose si eso es todo lo que puede decir. Luego le cuestiona si está allí para ser maltratado, pero ella niega, diciendo que su deber es atenderlo. Nota que la criada es una luchadora de 3 estrellas y que podría ayudarle con el entrenamiento. Al no ser útil, él decide ir al bosque. No puede creer haber vivido 3 años con una criada sin conexión real. Espera una respuesta, pero ella lo ignora. Entra al bosque y consume hierbas venenosas de sabor horrible, considerándolo parte de su entrenamiento. De repente, detecta un rastro tenue que lo sigue, preguntándose por qué alguien lo vigilaría en secreto. Ignora al perseguidor y se concentra en lo que tiene frente a él. Nota un jabalí enfurecido. También percibe una niebla negra del que lo sigue, algo que no existía en su vida pasada, lo que lo intriga. Atrae la atención del jabalí, adopta una postura perfecta para esquivarlo y, cuando queda expuesto, lo golpea en el estómago. El impacto aterrador destroza sus entrañas, matándolo de un solo golpe. Él queda impresionado de que su toque de una estrella eliminara al jabalí, concluyendo que la calidad de la estrella importa más que la cantidad. Carga el jabalí sobre su hombro y regresa a casa. Habla de su cansancio de la soledad y piensa en aventurarse, pero se da cuenta de que el mar es su único destino posible. Mientras tanto, el extraño que lo seguía está impactado, no puede creer que eliminara al jabalí sin entrenamiento y que detectara su presencia, concluyendo que no es un niño normal. Dado que su madre murió joven y su padre lo ignoró, es imposible que recibiera educación. Sin embargo, no se le permite huir por ser hijo del jefe y está bajo vigilancia. El extraño encuentra la situación cada vez más interesante. Al regresar a casa, él nota visitantes, siente su fuerza y se pregunta qué quieren. Se acerca a escuchar a escondidas y no detecta intención de matar. Finalmente, abre la puerta y pregunta por su visita. Observa el emblema del dragón en su ropa, lo que aumenta su curiosidad. Los hombres le dicen que lo llevan para un examen. Él casi enloquece al oír esto, pues nadie le habló de ningún examen. Poco después, es llevado a la casa principal. Nunca esperó volver después de 1000 años ausente. Visten con un uniforme escolar. Resulta que lo llevan no por lujo, sino para asistir a la Academia Nido de Dragón, fundada por la familia, donde todos aspiran a ingresar. Aparentemente, todos reciben educación a los 7 años y hoy es el examen de ingreso. Aunque él no tuvo educación, debe tomar el examen obligatorio, razón por la cual lo trajeron del bosque. Está frustrado e inclina la cabeza con dolor, mientras otros estudiantes pasan. Uno de cabello azul, Langus, se acerca. Langus, del antiguo pueblo de la escama, le pregunta si está bien o tiene algún problema. Sé que se vuelve y pregunta groseramente qué quiere. Langus parece tímido, explicando que solo intenta ayudar porque parece preocupado. Sé que se sorprende por su actitud, notando que posee cierto poder. Se disculpa por su grosería, se presenta y explica su confusión sobre los planes de los jefes. Langus responde que el examen no cambia anualmente. Sé que aclara que desconoce en qué consiste el examen. Langus se sorprende al ver su ignorancia y se pregunta si estará bien. Decide explicarle. Justo cuando empieza, un grupo de matones liderados por Retón, también del pueblo de la vieja escama, aparece. Retón se burla de Langus, llamándolo enclenque y preguntándole por qué viene al examen si debería irse a casa. Langus, sin entender, responde que vino para examinarse, lo que provoca que Retón le grite.
Retón lo llama basura y dice que no puede entrar a la academia. Se ríe, recordándole que su padre es un dragón falso. Seke nota que Langus se altera, apretando los puños. Aparentemente, la familia El Dragón tiene una jerarquía establecida por un monarca absoluto. Los novatos son dragones menores, los soldados comunes son dragones jóvenes, los capitanes son dragones adultos, y en la cima están los ancianos o clase ejecutiva, conocidos como dragones ancianos. Sin embargo, existe un nivel inferior reservado para la basura, conocido como los falsos dragones. Estos son individuos que no consiguieron entrar al nido del dragón o no se graduaron de la academia. Básicamente considerados impostores. Pero Langus desea demostrar que personas como él no son falsas, entonces decide unirse a la conversación, preguntándole a Retón cómo sabe que Anges es basura si ni siquiera ha realizado el examen. Retón se sorprende por la interferencia de Seke y le pregunta quién es y si tiene un problema con él. Seke responde que está bien, pero solo quiere saber por qué Retón cree que es imposible que Langus ingrese a la academia. Retón entonces replica que la gente como Langus es débil. Seke se sorprende al oír esto y simplemente le dice a Retón que Langus es más fuerte que él y su pandilla de basura. Esto enfurece a Retón, quien le pregunta si está insinuando que están por debajo de alguien como Langus. Antes de que estalle un conflicto, un examinador aparece para anunciar que el examen de entrada está por comenzar. Les dice a los solicitantes que deben recoger una etiqueta numérica después de registrarse. Retón mira a Seke con disgusto, prometiendo recordar su rostro. Seke se sorprende de que Retón ya esté tan alterado, preguntándose por qué la juventud actual tiene tan poca paciencia. Langus se asombra al oírle decir esto, ya que todos tienen prácticamente la misma edad. Langus añade que cualquiera se enfadaría si le llamaran débil. Seke entonces pregunta si el examen es obligatorio, pero Langus menciona que es libre de retirarse si cree carecer de la capacidad para participar. Esto sorprende a Seke, pero esto demuestra aún más a Langus que Seke no sabe nada. Langus luego aconseja a Seke que se retire, ya que podría salir herido durante la prueba. Seke le hace saber a Langus que no tiene intención de retirarse. Langus se sorprende al ver su confianza. Seke, a pesar de no tener idea de en qué consiste el examen, sugiere que se dirijan hacia allá antes de que comience. Momentáneamente, todos los solicitantes se reúnen. El examinador se coloca al frente para explicar los detalles del examen. Les informa que todo lo que deben hacer es dejar un rasguño en la roca frente a ellos para aprobar. Sin embargo, no se permiten armas, excepto las proporcionadas por los examinadores. Para hacerlo interesante, se les permite usar sus propias manos siempre que puedan marcar la roca. El examinador revela entonces que todos tienen 3 intentos cada uno, pero Seke no lo ve como un examen particularmente difícil. Langus está horrorizado al oír esto, y Seke se pregunta cuál es la dificultad, ya que solo deben lograr un rasguño en la roca. Seke ya esperaba una prueba loca, debido al test anterior de beber sangre de dragón, pero con lo que ve, está muy decepcionado. El examinador ordena que comience el examen. El primer solicitante camina hacia la roca y la golpea con todas sus fuerzas, pero esto hace añicos su espada y produce un estruendo que casi ensordece a los presentes. Incluso con toda su fuerza, fue incapaz de dejar una marca en la roca. El chico cae al suelo dolorido y los examinadores le preguntan si usará sus intentos restantes, pero está demasiado lesionado para continuar. Declaran su fracaso y se lo llevan. Seke nota entonces que Langus actúa de forma extraña y se pregunta por qué, ya que el examen parece sencillo. Seke entonces le pregunta a Langus sobre la roca. Langus revela que se llama Piedra de la Regeneración y puede reparar cualquier rasguño al instante. También tiene la capacidad de reflejar el impacto del daño 100 veces si se ataca con fuerza bruta. Seke concluye que la roca es bastante impresionante. Langus menciona que uno puede dejar un rasguño si la fuente de poder interno se circula correctamente. Con lo que acaba de oír, Seke se da cuenta de que se reduce al manejo adecuado de la fuente de poder éter, más que a la habilidad marcial individual. Seke echa un vistazo a los participantes y nota que un número considerable de solicitantes debería poder aprobar. Se da cuenta de que Retón y sus muchachos también son lo suficientemente fuertes para lograrlo. Desde su posición, puede oír a los solicitantes fallando uno tras otro después de romperse los brazos al intentar rayar la roca. Momentáneamente, el examinador llama al número 315, que es el de Seke. Langus teme por Seke y le ruega que se retire, pero Seke le asegura que estará bien. Seke da un paso al frente y, una vez que el examinador lo mira,
siente una inmensa presión y aura emanando de él. Le preguntan a Seke su elección de arma, y él responde que no necesita ninguna, pues planea usar sus propias manos. El examinador le pregunta nuevamente si realmente no desea un arma, y él confirma, asegurando que sus puños son suficientes para el trabajo. Cuando los otros estudiantes oyen esto, se burlan, diciendo que es imposible que logre rayar la roca solo con sus puños. Incluso Langus lo duda, creyendo que sus brazos podrían destrozarse. Langus empieza a culparse, pensando que debió evitar que Seke participara. Como Seke ya ha decidido, el examinador le dice que proceda. Seke examina la roca y admite que está hecha de un mineral nunca antes visto, concluye que es algo formado después de 1000 años. Se da cuenta de que hay mucho que ignora, pero decide posponerlo para el futuro. Seke se prepara, listo para golpear la roca. Con la cantidad de poder que generó, cree que es suficiente para lograr su objetivo. La técnica que prefiere usar se llama forma de técnica de combate del asesino de dragones. Un aura amarilla brillante se forma alrededor de su cuerpo y brazo mientras lo estrella contra la roca. Esto hace añicos la parte superior de la roca al impactar, dejando un ruido ensordecedor y una nube de polvo. Todos están atónitos, y mientras la mayoría cierra los ojos, los del examinador permanecen abiertos, actuando como si no fuera gran cosa. Seke exhala aliviado, pero nota que la técnica es un poco avanzada para su edad. Revisa su brazo y ve que está sangrando, con su uniforme rasgado. En lugar de felicitarse por romper la roca, Seke concluye que su entrenamiento es insuficiente. Los otros estudiantes se preguntan cómo lo hizo. Por otro lado, Reton simplemente arde de rabia porque Seke logró destruir la roca. Langus recoge su mandíbula del suelo, ya que Seke era la última persona que esperaba que aprobara. Incluso el examinador considera lo visto una imposibilidad, pues solo alguien de rango de 4 estrellas o superior podría destrozar la piedra de regeneración. Dado que Seke es un hijo ilegítimo, el examinador se pregunta si habrá heredado los poderes de la casa. También reconoce que ha visto el movimiento que Seke usó en otro lugar anteriormente. Seke luego se acerca al examinador, preguntándole cómo le fue en el examen. El evaluador le informa que ha aprobado, entregándole un frasco con un líquido verde. Seke él pregunta al asistente sobre el contenido, pero el individuo solo lo mira con desprecio, ordenándole que se vaya, y Seke él asume que el recipiente es un premio por superar la prueba. Luego se reúne con su nuevo compañero, Langus, quien lo felicita por su increíble desempeño. Seke después interroga a Langus acerca del frasco, y este revela que se trata de una poción sanadora, lo que lo deja perplejo. Langus agrega que es una poción de calidad estándar. Seke él la inspecciona nuevamente, notando que la sustancia no parece dañina, y comienza a cuestionar si podría ser un elixir. Al parecer, un elixir es una mezcla creada con ingredientes extremadamente escasos, combinados con plantas que solo crecen en reinos ocultos, a lo que se añaden núcleos puros de bestias divinas y espectrales. Consumirlo sana instantáneamente lesiones nuevas y antiguas, a la vez que incrementa el éter propio. Sin embargo, elaborarlo es complejísimo debido a la dificultad para encontrar sus componentes, razón por la cual casi nunca aparece en el mercado. Seke entonces bebe la poción y, como anticipaba, sus brazos fracturados sanan por completo. Seke queda asombrado, confirmando que la poción es en realidad un elixir. Langus comenta que desconoce que es un elixir, pero afirma que las pociones de Eldragon son muy superiores a las comerciales. Langus lo considera normal, mientras que él está totalmente maravillado, pues todas sus heridas se curaron al instante. No obstante, percibe que no hubo un aumento de éter como con un elixir verdadero. Langus luego le dice a Seke que es bastante impresionante, pero Seke él no lo cree. Seke examina el frasco, comprendiendo que representa el conocimiento humano acumulado por más de un milenio. Bangus le recuerda a Seke que es muy fuerte, y Seke responde que aspira a ser el mejor, así que no le sorprende. Reton y sus secuaces pronto se presentan para su examen, aprobando todos. Seke él no se sorprende, pues ya sabía que lo lograrían. Finalmente, es llamado el solicitante 414, resultando ser Langus. Mientras desciende las escaleras, Seke él nota el nerviosismo de Angus y lo anima a calmarse, asegurándole que estará bien. Langus se vuelve, diciéndole que deje de establecer el estándar tan alto. Cuando Langus llega al área de prueba, toma una espada, haciendo que él se pregunte qué está haciendo realmente. Langus inhala profundamente y golpea la roca con la espada,
pero no logra ni un arañazo, cayéndose en el proceso. Como es habitual, el examinador le comunica que le quedan 2 intentos. Langus se levanta para intentarlo de nuevo, mas el resultado es idéntico, cae al suelo llorando, preguntándose si va a fracasar como sus acosadores le dijeron. Como se esperaba, Retón y los demás ya se ríen de él, proclamando que el medio dragón siempre será medio dragón. Le aconsejan que se rinda mientras recuerdan a Zeke que antes dijo que alguien tan débil como Langus es más fuerte que ellos. El examinador entonces le dice a Langus que solo tiene una oportunidad más, preguntándole si desea intentarlo, y Langus balbucea mientras cae en una oscuridad total. Justo entonces, la voz de Zeke surge desde las sombras, preguntándole qué hace. Langus se gira, desconcertado, y Zeke él sugiere que use una lanza en lugar de una espada. Langus aún está confundido, y Zeke él afirma que habla en serio. Zeke reprende a Angus por emplear un arma que no le favorece. Zeke le asegura que, sin importar cuántas veces lo intente, no logrará dañar la roca con una espada. Retón y sus amigos vuelven a reírse, señalando que a Angus le enseñaron a usar espada desde niño y que nunca tomó lecciones de lanza. Simultáneamente, creen que Langus seguirá siendo patético incluso cambiando de arma. Zeke él entonces pregunta al examinador si está permitido cambiar de arma durante la prueba. El examinador le confirma a Zeke que no hay impedimento. Zeke le sonríe a Angus, diciéndole que puede usar una lanza sin problemas. Zeke adopta un tono motivador, preguntándole a Langus si está listo para marcharse como un perdedor, pero Langus se niega. Langus se levanta, declarando a Zeke que seguirá su consejo y probará con una lanza. Aparentemente, al padre de Angus no se le permitió entrar al nido del dragón y siempre fue ridiculizado. A pesar de lo cual nunca se rindió, criando bien a su hijo. Debido a todo lo que su padre hizo por él, Langus está decidido a demostrar que no es un fraude. Recuerda que Zeke él dijo que siempre obtendrá el mismo resultado usando espada. Aunque no lo conoce desde hace mucho, elige creer en él, no sabe cómo usar la lanza, y Zeke él solo le dice que la empuje directamente, instándolo a no sobrepensar y simplemente actuar. Langus sabe que es imposible para un novato dañar la piedra de regeneración con una lanza, pero nunca lo sabrá seguro si no lo intenta. Aunque acaba de conocer a Zeke, elige confiar en él, y como Zeke él cree en él, él también quiere corresponder. Langus adopta su postura, notando que la energía del éter que fluye por su cuerpo es distinta a cuando sostenía una espada. Langus corre hacia la piedra y la golpea, generando una onda expansiva masiva. Retón y sus matones comienzan a reírse, afirmando que no hubo diferencia a pesar del cambio de arma. Sin embargo, al observar detenidamente, se dan cuenta de que Angus sí lo logró. Se quedan atónitos al ver esto, e incluso el examinador no puede creer que Langus haya perforado la piedra con la lanza. Zeke él está orgulloso de Langus y lo aplaude. Langus no puede creer lo que sus ojos ven. Cuando el examinador anota en su libro que ha superado la prueba, Langus se siente forzado a preguntar nuevamente para confirmar, pero Zeke lo abraza por la espalda, asegurándole que realmente lo logró. Con lágrimas en los ojos y alegría, abraza a Zeke. Retón y sus muchachos se resisten a aceptar que Langus haya aprobado el examen, pensando todos que fue un golpe de suerte. El examinador luego grita con todas sus fuerzas, anunciando a los aspirantes que la prueba ha concluido y que lo siguiente es la ceremonia de ingreso. Cuando Zeke escucha esto, se sorprende. No alcanza a creer que rayar la roca fuera la única prueba exigida. Langus luego le comenta a Zeke que podría haber otro examen después de entrar a la academia. Zeke entonces le pregunta a Langus qué se supone que deben hacer, ya que ya pasaron la prueba, y Langus revela que los líderes del clan El Dragón aparecerán para dar sus palabras de felicitación a los participantes. En ese instante, un grupo de hombres que cultivan aura surge a lo lejos, acercándose a los estudiantes. Entre ellos hay un individuo que capta la atención de Zeke, quien le pregunta a Langus quién es ese tipo sombrío. Langus no da crédito a que Zeke haya criticado tan abiertamente al patriarca del clan. Zeke no se muerde la lengua al calificar al jefe de familia como un tipo feo, pero antes de que pueda añadir algo más, Langus le tapa la boca con su mano. Langus le suplica a Zeke que se calle y no pronuncie palabra, y aunque le cuesta, Zeke decide permanecer en silencio. Zeke observa a los hombres considerados las fuerzas del dragón, queda impresionado, pues hay un par de tipos decentes, ya que la mayoría son de 6 estrellas. No obstante, el patriarca, Balsa el dragón, es un guerrero de 8 estrellas.
lo cual lo convierte en una figura significativa. En sus tiempos, solo existían unas pocas 8 estrellas en el mundo, y sé que se pregunta cuántas quedarán ahora. Sé que luego le comunica a Langus su sentir. Le hace saber que Balsa no le agrada, y que ni siquiera le importa si el hombre es su padre o no. En ese momento, Balsa avanza con una aura abrumadora para dirigirse a los estudiantes, solo les dice unas pocas palabras, que son, conviértanse en la carne y la sangre del dragón. Sin embargo, estas palabras tienen un peso aplastante junto con su aura, ya que todos los alumnos, excepto Seke, empiezan a temblar, incluso Langus se queja de lo difícil que le es respirar, pero sé que no siente nada de la presencia de Balsa. Todo lo que puede sentir hacia Balsa es puro odio, aunque desconoce la razón. Tras terminar su discurso, Balsa se gira para marcharse. Otro anciano toma entonces la palabra, diciendo a los estudiantes que el jefe de la casa espera grandes cosas de ellos. Esta persona también llama la atención de Seke, quien empieza a preguntarse quién es el anciano rubio. Seke nota que la partida de Balsa ha aliviado un poco la tensión entre los estudiantes, pero todos permanecen serios por las secuelas de su presencia. El examinador luego da un paso al frente para revelar que anunciarán las asignaciones de los dormitorios. Seke se sorprende al oír esto, pues creía que todos irían al mismo lugar. Langus decide explicárselo, ya que él no sabe nada. Le dice que la academia cuenta con 4 dormitorios, asignándose los estudiantes a uno de ellos, este, oeste, norte o sur. Momentos después, Seke escucha su nombre y se levanta para irse, le dice a su nuevo amigo que se cuide, y ambos intercambian cumplidos antes de que él se marche. Seke ha sido asignado al dormitorio este de la academia y se asombra al ver cuánto han cambiado las cosas en más de 1000 años. Sigue las instrucciones escritas en la nota que tiene en la mano para llegar a su habitación. Le preocupa que su compañero de cuarto se enfade por su retraso, todo porque se perdió. Finalmente llega a la puerta y, con todo su entusiasmo, la abre para anunciar su llegada y saludar a su nuevo compañero. Sin embargo, su entusiasmo y emoción se desvanecen al ver quién es su compañero de cuarto. Este está bajo la luz de la ventana que lo ilumina con un cálido resplandor. Momento después observamos con sorpresa que era Rangus, quien, con una amplia y alegre sonrisa, le dice con genuina emoción que es un verdadero placer ser su compañero de cuarto, a lo que nuestro héroe responde que el destino sin duda los unió por una razón poderosa. Mientras se acomoda lentamente en la cama, con gesto curioso, le pregunta a Rangus si tiene planes específicos para hoy, a lo que su amigo, encogiéndose de hombros con despreocupación, le dice que no, pero que el entrenamiento empieza mañana mismo y que deberían descansar para estar preparados. Sekel, entonces, empieza a silbar suavemente, disimulando con torpeza y una mueca pícara que ya sabía del entrenamiento de mañana, lo que provoca que su amigo, con una gota de sudor frío recorriéndole la sien, le recrimine con incredulidad, diciéndole que no le diga que no estaba escuchando, pues el instructor lo dijo claramente, ¿sabes? Seke, levantando el pulgar con una sonrisa despreocupada y un guiño travieso, le confiesa que no escuchó absolutamente nada de lo dicho. Rangus, con un suspiro de exasperación pero cariño, lo reprende firmemente, diciéndole que se acueste temprano ya que el entrenamiento empieza mañana a primera hora y es crucial. Pero nuestro héroe, sin embargo, no le presta atención, al contrario, su vista se desvía hacia otra dirección, perdida en la distancia, adentrándose en sus profundos pensamientos. Comenta para sus adentros que originalmente pensaba escaparse de esta casa que le resulta aburrida y salir de viaje hacia lo desconocido, pero luego recapacita, recordando que necesita investigar urgentemente la piedra de regeneración de la prueba y esa medicina de extraña decoración, con una mirada de determinación que se endurece en sus ojos. Comenta con convicción que lo primero que hará es conocer y entender los últimos cambios en estos 1000 años que pasaron. Tal vez, se dice a sí mismo con un atisbo de esperanza, no esté tan mal quedarse un tiempo en este territorio para descubrirlo. Luego, un mes después transcurrió en un abrir y cerrar de ojos y observamos a los nuevos estudiantes, quienes, con evidente esfuerzo, todos tienen sus manos levantando pesas, algunos con los brazos temblorosos por la fatiga y algunos incluso con lágrimas silenciosas de cansancio por la intensa luz del sol. El instructor que los vigila con mirada de águila, les grita con voz potente que el aliento del dragón que se les está enseñando es una técnica de respiración grandiosa y poderosa, creada por el 15º líder de nuestra Casa del Dragón, y que deben asegurarse de poder usarla perfectamente en cualquier situación, sin fallar. Otro instructor que está en el campo de entrenamiento observa con atención a los estudiantes, comentando para sí mismo con satisfacción que algunos ya han dominado la técnica del dragón. En especial, señala con admiración la señorita Lika, cuyo poder de la fuente ya se desborda ligeramente,
lo cual es una clara señal de que está cerca de alcanzar la clase 2 estrellas. Luego, el instructor dirige su mirada en otra dirección, y con una gota de sudor de perplexidad en su frente, observa fijamente a nuestro héroe, quien lleva con absurdas facilidad las 2 pesas en ambas manos, añadiendo además 2 piedras pesadas sobre ellas y una grande y pesada roca en la cabeza, y se pregunta con incredulidad creciente la anomalía que observa. Es ciertamente desconcertante, pues él también lleva la sangre del líder del clan. Sin embargo, no ha tenido un tutor formal y no debería haber aprendido nada aún. Observando con más detenimiento y frunciendo el ceño, se pregunta por la extraña y poderosa sensación que siente al observar a nuestro héroe, una presión que no entiende. Sé que, por su parte, suspira lentamente, comentando para sí mismo con una sonrisa nostálgica que su técnica de respiración, el aliento del rey dragón, fue modificada con el tiempo y se difundió de forma masiva como el simple aliento del dragón. Nos cuenta con tono de experto que la técnica de respiración es esencialmente un método para aumentar el propio poder de la fuente, absorbiendo el poder del ambiente en el cuerpo y haciéndolo circular sin cesar, cuya eficiencia depende totalmente de la habilidad y el ingenio del usuario. Por eso, explica, las grandes casas nobles guardan y protegen sus propias técnicas, y las más completas son consideradas secretos invaluables que no pueden salir de la familia. Ciertamente, reflexiona, el aliento del dragón parece seguro y fácil de aprender para las masas, con el cuerpo adormecido por la facilidad del entrenamiento. Nuestro héroe comenta con aburrimiento que esta técnica simple no la necesita en lo más mínimo, explicándonos con autoridad que la técnica secreta de Gilfas el dragón es una técnica de respiración única y superior, que permite controlar el poder de la fuente sin perturbar la respiración ni un instante, incluso en movimiento rápido, y cuyo efecto es inmenso y abrumador, pero debido a su alta y exigente dificultad de aprendizaje, tuvo muy pocos sucesores dignos, así que, con pragmatismo, la simplificaron a propósito para que todos pudieran usarla de forma básica y así aumentar la fuerza general de la casa de manera colectiva. Observamos entonces como la técnica original, el aliento del rey dragón, que nuestro héroe creó con orgullo hace 1000 años, se desintegró lentamente a través de las generaciones hasta convertirse en el aliento del dragón. Este pensamiento le llena de una profunda y agridulce emoción, una mezcla de orgullo y melancolía, y se pregunta con genuina curiosidad si también habrán cambiado drásticamente otras de sus artes marciales creadas en estos largos 1000 años. Ahora, en el comedor, todos los estudiantes degustan sus alimentos con avidez, luciendo sus uniformes de la academia. Unos estudiantes observan con asombro y envidia a alguien, quien resulta ser nuestro héroe, y que saborea la comida con un apetito voraz y una sonrisa de satisfacción. Le pregunta a su amigo con tono burlón pero cariñoso si no tiene energía ya que no come casi nada, advirtiéndole que así, con esa actitud, no se hará más fuerte ni un poco, a lo que éste, con voz débil, le pregunta cómo es que él tiene tanta energía desbordante, ya que su resistencia no es para nada normal. Nuestro héroe, quien tiene la boca llena de comida, le dice entre bocado y bocado que son ustedes los que no tienen nada de resistencia y deberían esforzarse más. Preocupado sinceramente por su amigo, le invita con un gesto generoso a una parte de su comida, diciéndole con ánimo que coma más, que si entrena más duro necesitará más fuerza, a lo que Rangus, con una gota de sudor de vergüenza pero agradecido, acepta con una sonrisa tímida. Sé que, entonces, observa al bravucón del grupo con disimulo, comentando para sí con interés que algunos de ahí sí que están bien entrenados y podrían ser rivales interesantes. De repente, una compañera lo interrumpe bruscamente, nombrada Lika, quien, con una sonrisa brillante y directa, se acerca y le dice a nuestro héroe que es increíble su desempeño. Con una mirada de desinterés y leve confusión, nuestro héroe le pregunta con sinceridad quién es exactamente, mientras que su amigo, al escuchar esta pregunta, empieza a escupir su bebida por la sorpresa. Luego se acerca rápidamente a nuestro héroe y le susurra al oído con urgencia y algo de pánico, diciéndole que ella es nada más y nada menos que la hija del líder del clan, la señorita Lika. Él le dice con total sinceridad que no sabía nada de quién era ella, con una expresión genuinamente preocupada por su metedura de pata y varias gotas de sudor frío reflejadas en su rostro. Rangus, con un susurro urgente y nervioso, comenta que ella es una de las candidatas principales a ser la próxima líder del clan. No es alguien con quien nosotros, simples estudiantes, podamos hablar así como si nada, de verdad, a lo que nuestro héroe lo detiene con un gesto calmado, diciendo que lo entiende perfectamente, ya que él también es hijo del líder, aunque sea un hijo bastardo y no reconocido. Rangus, de repente, se queda completamente sin palabras al escuchar la impactante confesión de su amigo, y Lika, con los ojos muy abiertos, le pregunta con voz llena de asombro si es cierto eso, si es el hijo bastardo del líder. Sé que, con una sonrisa tranquila y un encogimiento de hombros, comenta que ganaría mintiendo sobre algo tan serio como eso.
a lo que ella, recuperándose de la sorpresa, le pregunta con creciente curiosidad por qué es tan fuerte como para romper la piedra de regeneración con sus propias manos desnudas. Golpea la mesa con un golpe seco de impaciencia y pregunta con fuerza por qué un simple hijo bastardo sin respaldo familiar aparente tiene tal fuerza descomunal. Nuestro héroe, sin darle demasiada atención y con total naturalidad, corta un trozo de su carne y dice con simpleza aplastante, porque se trata de él mismo y de su propio esfuerzo, y le aconseja a su amigo, que está al borde del desmayo, que deje de estar pasmado y coma también para recuperar fuerzas. Lika queda profundamente pensativa y sin palabras por un momento, luego, con una sonrisa intrigada y calculadora, le dice a nuestro héroe que definitivamente eres interesante y un misterio. Se sienta a su lado. Con determinación y con un aire de grandeza, ella dice con convicción que podría considerar dejarle que se ponga a su servicio, a lo que nuestro héroe, con curiosidad genuina, pregunta qué quiere decir exactamente con eso. Ella, con ojos brillantes de cazadora que ha encontrado una presa valiosa, dice explicando su propuesta, que si no quiere convertirse en su subordinado directo, ella será su respaldo incondicional. Siendo un hijo bastardo, querrás tener todos los aliados posibles, ¿no es así? Mientras observamos la imagen fugaz de ella y de nuestro héroe de adultos, con uniformes de altos cargos y miradas de poder, colocando el codo en la mesa con una sonrisa segura y ambiciosa, concluye diciéndole a nuestro héroe que debería usar su fuerza única para ayudarle a convertirla en la líder del clan, y por supuesto, ella le tratará muy favorablemente, incluso después de que sea la líder. ¿Qué me dices? A lo que él, con absoluta falta de interés reflejada en su expresión, responde con un rotundo y seco no. Ella, frustrada, le pregunta por qué niega tan rápido la oportunidad de ser su subordinado. Luego, con una mirada seria y decidida, liberando su aura de manera palpable, pregunta si él también aspira al puesto de líder y por eso la rechaza. Nuestro héroe observa el aura que liberó con interés profesional, comentando para sí que está a un simple paso de la clase de 2 estrellas y a una edad tan temprana. Es impresionante. Con una mirada y ojos de total desinterés por el poder, nuestro héroe dice que haga lo que se les dé la gana a todos, que a él no le interesa ser líder ni nada de eso que suene a burocracia. Ella, enfadada, golpea la mesa con las 2 manos, acercándose a su rostro con intensidad, y pregunta por qué rechaza su generosa propuesta tan de frente. De repente, a los ojos de Lika, observa algo metálico que brilló velozmente. Era nuestro héroe quien con su tenedor lo clavó rápidamente y con precisión milimétrica, clavándolo en la mesa justo frente a ella, liberando también su propia aura de manera abrumadora, y con una mirada seria y fría como el hielo, le dice con voz clara y firme que él no se pondrá bajo las órdenes de nadie, nunca, porque él es, simplemente, el más fuerte. Ella queda completamente aturdida por la presión aplastante que sintió de su energía, y con una gota de sudor de sorpresa fría que le recorre el rostro, se pregunta asombrada si en verdad la intimido con solo eso. Rangus, con pánico, intenta calmar la situación con gestos y palabras apresuradas, pero inesperadamente Lika, con un enojo feroz, da un grito de desafío, diciendo que entonces lo someterá por la fuerza si es necesario, retándole directamente a un duelo allí mismo. Nuestro héroe, quien tiene la boca llena de comida y estaba a punto de dar otro bocado, queda completamente confuso, preguntándose cómo llegaron exactamente a eso tan rápido. En los pasillos de la academia, alguien pregunta con curiosidad por qué van todos corriendo hacia el campo de entrenamiento, a lo que otro estudiante, emocionado, le dice que en el campo de entrenamiento dicen que la generación menor va a tener un duelo espectacular. Mientras empieza a correr hacia la salida, añade gritando que en el duelo está nada más y nada menos que la señorita Lika. En el campo de entrenamiento, observamos a nuestro héroe con su amigo todavía aterrado, y al frente, su retadora con mirada de acero, y en un lugar escondido, los estudiantes que observan con expectación. Nuestro héroe se rasca la cabeza con fastidio, diciendo una frase conocida de Meliodas: Sate, Sate, esto se está poniendo interesante de verdad. A lo que Rangus, más preocupado que nunca, le pregunta con voz temblorosa si en verdad cree que estará bien pelear, ya que su oponente es la mismísima y poderosa señorita Lika. Nuestro héroe le dice con naturalidad que ni siquiera la conoce bien, y lo más importante, le pregunta por qué de repente le habla con tanto respeto y formalidad, a lo que su amigo, balbuceando, intenta explicarse diciendo que es lo normal, ya que usted es nada menos que el hijo del líder del clan, aunque sea bastardo. Luego nuestro héroe le dice con un suspiro que haga lo que quiera y no se preocupe tanto, a lo que su amigo, con una gota de lágrima desesperada, le dice que por favor reconsidere el duelo. Agarrándole de la mano con un grito de preocupación, explica a toda velocidad que la señorita Lika no solo es la hija del actual líder, el señor Balsa, sino que también lleva la sangre pura de la casa Tipón, una de las 4 grandes familias que apoyan a la casa El Dragón,
y que al igual que los otros hijos del señor Balsa, la señorita Lika también posee un talento increíble e innato. Es una genio prodigio que a los merecidos 7 años ya había dominado todas las formas complejas del gran arte de la espada del trueno, transmitido por generaciones en la casa Tipón. Con los ojos en blanco por el exceso de información, nuestro héroe alza la mano en un gesto de parar, diciendo que aparte de que entendió que ella es la hija del líder actual, lo demás no entendió absolutamente nada. Su amigo le pregunta con incredulidad por qué, a lo que él le dice con total sinceridad, porque es la primera vez que oigo todo eso, no tenía idea, estando en un vacío mental por la respuesta. Su amigo se coloca las manos en la cabeza por el dolor de cabeza que le está dando, y nuestro héroe le dice que escuche atentamente, a lo que Rangus levanta la vista con desesperación y nuestro héroe, con una sonrisa amplia y entusiasta, explica que no saber nada significa que podrá disfrutar la sorpresa mucho más, que emocionante será descubrirlo. Rangus, completamente desesperado, le dice que pare esa locura, que por muy fuerte que sea usted, señor, sé que, si se opone a la señorita Lika tiene todas las de perder, por eso le ruega que reconsidere, porque aceptó el duelo sin pensar. Nuestro héroe, colocándose la mano en la barbilla con gesto confundido, le dice que no fue él quien aceptó, que si me retan a una pelea yo no uso mi fuerza así nomás, pero, señalando a su oponente de frente suyo con un gesto resignado, comenta que al parecer ella está más que lista y no va a dar marcha atrás. Lika, quien sostiene su espada firmemente plantada en el piso con ambas manos, con una mirada seria y llena de determinación, pregunta con voz clara y retadora si su charla inútil ya terminó y si por fin están listos para comenzar. Con una mirada profundamente confiada, nuestro héroe le responde que sí, que está más que listo para comenzar el duelo, y Rangus, quien está a su lado, se queda tembloroso, con el corazón latiendo desbocado ante lo que sucederá. Luego, con un nudo en la garganta, deja a nuestro héroe y se va corriendo, gritándole entrecortadamente que tenga mucho cuidado y que no pierda de vista a su oponente. Entonces, sé que, con tono protector, le advierte a Lika que extreme su precaución, ya que no quiere escuchar excusas después, y le pregunta, con genuina curiosidad, por qué razón empezó a acosarlo, a lo que ella, con voz fría y decidida, responde que se convertirá en la líder de la casa, y que para lograrlo, lo someterá y le hará su subordinado. Con una mirada repentinamente pensativa, nuestro héroe pregunta, con incredulidad, ¿qué quiere decir realmente eso, y qué tiene que ver él con ese plan? Con una mirada cargada de decepción, Luca le pregunta, con un dejo de sarcasmo, si en realidad no sabe nada de su propia familia, sugiriendo, con una sonrisa leve, que tal vez sea por ser un hijo ilegítimo, a lo que nuestro héroe, desviando la mirada con incomodidad, comenta, evasivo, que puede que lo sepa, y puede que no. Entonces, Lika extiende sus 5 dedos con dramatismo y le ordena que ponga atención, explicando que, incluyéndola a ella y a él, hay 5 niños candidatos para ser el próximo líder, y que todos, excepto tú, descienden de alguna de las 4 grandes casas de la familia del dragón, y que, según su nivel y poder, se decidirá cuál de las 4 grandes casas producirá al próximo líder, lo cual, recalca con seriedad, es lo más importante. En otras palabras, aquí en el nido del dragón, cargamos con el peso y el honor de nuestras casas y competimos entre nosotros ferozmente. Para poder hacer frente a mis hermanos mayores, necesito más poder de combate, afirma con determinación. Sé que, con un suspiro, comenta que todo suena muy complicado y que realmente no entiende nada, preguntándose en voz baja si las 4 grandes casas pelean constantemente por el liderazgo. Entonces, Lika, con un movimiento resuelto, levanta su espada del suelo y finaliza diciendo, con voz firme, que como candidata a próxima líder, tiene que consolidar más su posición, y acto siguiente, da un paso veloz, casi imperceptible, contra el suelo, mientras nuestro héroe, con sus ojos agudizados, pudo observar cada detalle de su movimiento. Y ahora, Lika aparece, de pronto en el aire, con su espada en alto, a punto de atacar a nuestro héroe, gritándole que aquí y ahora lo va a derrotar. Nuestro héroe, con una calma pasmosa, da un simple paso hacia atrás, esquivando con facilidad el ataque cortante de Lika, pero posteriormente, ella, con persistencia feroz, no se detiene y da un giro brusco con la espada, que nuestro héroe, sorprendido, logra esquivar por muy poco. Sus compañeros, que observan el combate con los ojos muy abiertos, uno, impresionado, comenta que la velocidad de Lika es realmente impresionante. Otro, asintiendo, dice que aunque sea una espada de entrenamiento, blande esa espada tan grande y pesada con una facilidad asombrosa. Volviendo al combate, Lika se lanza de frente, sosteniendo la espada con ambas manos con fuerza, mientras que nuestro héroe la observa con una mirada completamente confiada, quien se prepara para esquivar de nuevo. En otro sector, unos estudiantes de grados superiores observan el combate con vivo
interés, comentando, con tono analítico, que el control de la energía primordial de Lika es muy preciso y que sus ataques son cada vez más rápidos y agresivos, concluyendo, con asombro, que así que esto es el poder de las 4 grandes casas, y quedando intrigado al observar la fuerza concentrada de la hija del líder, finalizando con un murmullo que solo es cuestión de tiempo para que se decida el combate. Con una mirada que se vuelve cada vez más angustiada, Lika chasquea los dientes con frustración, ya que observamos que cada espadazo que da, nuestro héroe lo esquiva fácilmente, quien solo la observa, sujetándose la barbilla con gesto pensativo y con una mirada burlona parecida a la de Meliodas, diciendo la frase vaya, vaya, finalizando con ambas manos metidas en los bolsillos, esquivando otro ataque de Lika, quien ella, voltea la mirada, preguntándose, con desesperación creciente, por qué no puede darle ni un solo ataque. Rangus, quien observa el combate con admiración, comenta. Impresionado, lo increíble que es nuestro héroe, en el fragor del combate, nuestro héroe, quien se sigue sujetando la barbilla, analiza la situación, comentando, para sí mismo, que el arte marcial que usa Lika es peculiar, que nunca lo había visto, y que esa velocidad tampoco parece la de alguien de nivel 1 estrella. Con una mirada que de pronto se enciende de furia, Lika le grita que se calle, que deje de hablar y que se concentre en la pelea, mientras sigue balanceando su espada de manera cada vez más feroz y desesperada. Entonces, nuestro héroe, con un movimiento sutil, canaliza energía primordial en su puño, preguntándole, con tono desafiante, quién le dijo que no estaba concentrado, para después, aprovechando un minúsculo descuido en su guardia, preparar su puño con fuerza, dirigido directamente al estómago de Lika, y al siguiente instante, dicho golpe impacta de lleno en su estómago, liberando una visible corriente de aire con la fuerza del impacto. Ella, con los ojos desencajados, escupe saliva por la violencia del golpe, luego, tambaleándose, se agarra de su espada clavada en el suelo para no caer, y se arrodilla, mientras se sujeta el estómago con visible dolor. Unos compañeros, que estaban observando la escena con incredulidad, se preguntan, entre susurros, si en verdad la señorita Lika podría perder, y señalando a nuestro héroe, se cuestionan quién es en realidad ese sujeto. Lika, quien se sujeta de la espada con su mano izquierda, temblorosa, y con su mano derecha presiona su estómago adolorido, le pregunta a nuestro héroe, con voz entrecortada, por qué sus ataques no le dan, ya que se supone que ella es mucho más rápida que un guerrero normal de nivel 1 estrella. Entonces, con una sonrisa de superioridad, nuestro héroe le dice que, ciertamente, ella es mucho más rápida que cualquier otro de nivel 1 estrella que él conozca, pero, con una mirada que de pronto se vuelve seria, levanta el dedo índice, diciendo, con tono final, que al final, ella es simplemente una estrella, una más. Ella, con rabia, le grita que eso es imposible, que él también es de nivel 1 estrella, y que no hay forma de que pueda seguir sus movimientos, a lo que él, abriendo ambas manos con un gesto de indiferencia, dice que es simple táctica y observación, explicando, con paciencia, que pudo predecir cada uno de sus ataques observando su patrón de respiración, el enfoque de su mirada, y la tensión en el movimiento de sus músculos, concluyendo con una expresión de puro alarde. Nuestro héroe dice que, con estos simples pasos de observación, puedes predecir la mayoría de los movimientos de tu oponente, y que el resto es solo experiencia en el campo de batalla. Pero, mientras nuestro héroe alardea, Lika, con un esfuerzo sobrehumano, se levanta tambaleándose, mientras sujeta su espada con fuerza renovada, para después, con un grito de rabia, abalanzarse sobre él con un paso veloz, blandiendo su espada y gritándole que no diga más estupideces. Nuestro héroe lo percibe de inmediato y retrocede instintivamente, luego logra esquivar el ataque agachándose a duras penas, mientras sentía el filo de la espada pasar a 1 centímetro de su cabello. Acto siguiente, gira con una ágil pirueta y con una patada precisa desequilibra las 2 manos con las que Lika sostenía su espada, dejándola completamente desprotegida y con los brazos entumecidos, para después preparar un puño cargado de energía que estaba a punto de impactarla con fuerza. El golpe fue de lleno en su torso, haciéndola salir despedida y impactar violentamente contra la pared del escenario, con un crujido sordo, mientras que nuestro héroe mantenía el puño extendido, en una postura firme, y a su alrededor aún se veía remover el viento que el impacto había creado. Los estudiantes que estaban ahí, observando con incredulidad, quedaron absolutamente impresionados, boquiabiertos, ya que Lika, la respetada hija del líder, había quedado aparentemente derrotada en el suelo, y se preguntaban, entre susurros ansiosos, si realmente esto estaba pasando de verdad. Rangus, con una sonrisa de alivio y una gruesa gota de sudor recorriendo su sien, le decía a nuestro héroe, con voz temblorosa de emoción, que era increíble, que había logrado derrotar a la señorita Lika, pero nuestro héroe lo detuvo con un gesto serio de la mano, diciéndole con calma que aún no había acabado todo.
que se mantuviera alerta. De entre el polvo y el humo que se levantaba, Lika se incorporaba lentamente, con el rostro contraído por el dolor, mientras se sostenía el estómago con una mano, pero aún aferrándose con tenacidad a su espada con la otra. Nuestro héroe la observaba con interés renovado, murmurando para sí mismo, con admiración, que era increíble que hubiera soportado su ataque, notando que había concentrado su energía primordial en el abdomen en el último instante para amortiguar el golpe, concluyendo, con una sonrisa, que esto realmente se estaba volviendo interesante. Rangus, con el ceño fruncido por la preocupación, le gritaba a Lika que se detuviera, que si continuaba podría quedar seriamente herida, a lo que nuestro héroe, con un tono firme, detuvo a su amigo, diciéndole que se hiciera a un lado y se mantuviera a salvo, ya que no se haría responsable si él salía herido por la onda expansiva. Los pasos de Lika comenzaron a avanzar de nuevo, pero esta vez con un aire diferente que vibraba a su alrededor, una presión palpable que erizaba la piel. Observamos, con asombro, que Lika había conseguido despertar su segunda estrella, mientras que de su cuerpo emanaba un aura caliente y visible, como un viento ardiente que distorsionaba el aire a su alrededor. Un estudiante, con los ojos como platos, observaba impresionado y señalaba con un dedo tembloroso, preguntando si eso era en verdad lo que él creía que era, a lo que otro, con voz solemne, le confirmaba que era correcto. No había duda, era la prueba irrefutable de un nivel 2 estrellas, el aura blanca y pura, 2 estrellas, un estado elevado en el que la energía primordial del cuerpo puede ser liberada al exterior de una forma controlada y potente, perfeccionada para las artes marciales, y la gente llama a esa energía liberada, simplemente, aura. Ahora, en el campo de batalla, Lika se agarraba la cabeza por un instante, como si sintiera un mareo repentino, pero luego sonreía con amargura y le agradecía a nuestro héroe, diciendo que, irónicamente, gracias a él, gracias a la presión de la derrota, había podido alcanzar por fin el nivel 2 estrellas. De repente, su mirada cambió por completo, transformándose en una de pura determinación, para después lanzarse de lleno hacia nuestro héroe, blandiendo su espada que ahora liberaba un aura electrizante de color amarillo, como un trueno viviente. Nuestro héroe, lejos de asustarse, sonríe con genuino interés mientras observa su movimiento acelerado, diciéndole, con tono admirativo, que en verdad se había vuelto mucho más rápida, esquivando por los pelos una energía cortante cargado de electricidad que partió el aire. Comenta, con una risa, que esto realmente sí era una sorpresa agradable. De repente, su rostro queda confuso, perplejo, ya que, a pesar de su esquivada, una estela de ese ataque sí logró hacer un pequeño corte superficial en su mejilla, que él observaba con incredulidad. Se tocaba su pequeña herida con la yema de los dedos, preguntándose en voz baja qué había sido eso, ya que estaba completamente seguro de que lo había esquivado por completo, a lo que ella, acercándose con el aura eléctrica crepitando a su alrededor, le preguntaba con orgullo qué le había parecido su nuevo poder. Mientras se acercaba, con esa energía que ahora salía de su cuerpo de manera constante, ella le explicaba que esta era su habilidad innata, su verdadera naturaleza. Sosteniendo con ambas manos su espada con fuerza, se concentraba profundamente y liberaba una corriente eléctrica amarilla aún más intensa que chispeaba alrededor de la hoja, y le decía, con voz clara y desafiante, que ahora que ella había alcanzado el nivel 2 estrellas y había obtenido un aura estable, le mostraría el verdadero y gran arte de la espada del trueno, la técnica secreta de su linaje. Nuestro héroe, genuinamente intrigado, se preguntaba si en verdad existía un arte marcial tan único que él aún no conociera. Sosteniéndose la barbilla con sus dedos en un gesto pensativo, pero con una sonrisa amplia y expectante en los labios, comentaba, con emoción contenida, que esto definitivamente se estaba poniendo mucho más interesante de lo que jamás había imaginado. El combate comenzó con el primer paso de Lika, de cuya espada brotaba una energía eléctrica de trueno amarillo que crepitaba en el aire. Nuestro héroe, con un gesto de cautela, intentó tomar distancia rápidamente, mientras su mente se esforzaba por analizar esta nueva técnica que veía por primera vez, y con una sonrisa incrédula que se dibujaba en su rostro, le preguntaba si en verdad podía controlar el trueno, pues le parecía algo ridículamente absurdo. Entonces, con una expresión seria y decidida, Lika apareció al instante frente a él, atacando con su espada de trueno que se clavó profundamente en la tierra, activando de inmediato su técnica eléctrica celestial. En ese preciso instante, nuestro héroe, con un salto ágil, logró esquivar el ataque por poco, mientras sus ojos se abrían con asombro al observar el desborde de electricidad que salía de la tierra, y en su interior, una emoción creciente le decía que esto se estaba poniendo más divertido de lo que jamás había imaginado. Aún en el aire, sentía la desagradable corriente eléctrica recorrer su cuerpo, intentando paralizarlo, y nuestro héroe, con voz entrecortada,
Comentaba que el poder de Lika había aumentado drásticamente comparado con hace unos momentos, y que este trueno le daría problemas incluso a alguien como él. Acto seguido, aterrizó en la tierra con esfuerzo. Mientras la persistente corriente eléctrica lo perseguía sin tregua, los estudiantes, que observaban el combate con los ojos muy abiertos e impresionados, comentaban entre susurros sobre el cambio de poder de Lika, preguntándose con incredulidad si alguien podía cambiar tanto solo por subir una estrella, mientras Rangus, con el ceño fruncido y una gruesa gota de sudor recorriendo su sien, nombraba a nuestro héroe con un tono de voz cargado de preocupación. Nuestro héroe, en sus pensamientos internos, analizaba la espada de trueno de Lika, comentando para sus adentros que los movimientos de su rival eran realmente muy simples y no habían cambiado en nada respecto a antes, pero en cuanto alcanzó el nivel de 2 estrellas y obtuvo un aura, el poder de su gran arte de la espada del trueno, o como se llame, había aumentado de forma explosiva. Ya pensaba que Lika era rápida antes, pero ahora lo era todavía más, y lo más extraño de todo, sin duda, era ese trueno. Entonces, con una sonrisa amplia y genuinamente emocionada, nuestro héroe reflexionaba en voz alta que hacía 1000 años que no volvía a sentir en su cuerpo un trueno de esa manera, algo que hubiera sido impensable. Mientras esquivaba por los pelos otra estocada de la espada de su oponente, se preguntaba si debería contraatacar en ese momento, pero su curiosidad era aún mayor, ya que ansiaba analizar y comprender a fondo esa técnica de trueno. Entonces Lika, con una sonrisa decidida y un brillo de desafío en la mirada, le decía a nuestro héroe que si podía sonreír en una situación tan peligrosa, era porque sin duda aún guardaba alguna carta bajo la manga, advirtiéndole con firmeza que su excesiva confianza lo llevaría directo a la perdición. Luego, sin dar tiempo a una respuesta, empezó a avanzar hacia él con paso firme, blandiendo su espada de trueno y advirtiendo con tono sombrío que ya no podría reír más. Acto seguido, dio un paso tan fuerte en el piso que resonó en toda el área, activando su técnica trueno veloz, y en un instante apareció justo al frente de nuestro héroe, quien, con unos reflejos felinos, logró esquivar el ataque dando un giro rápido a la derecha. Pero de repente, y para su sorpresa, un siguiente ataque ya estaba a la vista. Nuestro héroe, con los ojos muy abiertos, se decía a sí mismo que su técnica era tan rápida e impredecible como un relámpago. Acto siguiente, el ataque le dio de lleno en el pecho, haciéndole estrellar con violencia contra la pared y reflejando una onda de viento por el brutal impacto. Con una mirada llena de angustia y preocupación, Rangus, desde el público, dejó de observar impasible y empezó a correr hacia el campo de batalla, gritando el nombre de nuestro héroe con desesperación. Ahora podía observarse que el impacto había dejado una grieta profunda en la pared, y de entre los escombros, nuestro héroe salía lentamente, con varios rasguños visibles en su cuerpo y aún cubierto por los residuos de electricidad que chisporroteaban a su alrededor. De repente, Lika, demostrando que no se guardaba nada, en un instante le asestó de lleno un siguiente ataque, el destello de luz de trueno, pero para sorpresa de todos, observamos que nuestro héroe, aunque arrodillado y con evidente esfuerzo, pudo resistir el impacto, y al parecer, el ataque no había surtido el efecto deseado. En ese momento crítico, Rangus se acercaba aún más, suplicándole a Lika con voz temblorosa que parara, que detuviera sus ataques, pues si seguía así las consecuencias serían terribles. Pero ella detuvo sus palabras de inmediato con una mirada fría y un gesto de desprecio, mirando hacia abajo y preguntando con asombro por qué él seguía en pie a pesar de todo. Luego, volteó su mirada lentamente, mientras liberaba nuevamente su abrumadora aura de trueno, y como una advertencia clara para que nadie se acercara, dijo con tono solemne que entendiera que detenerse ahora sería un insulto para un guerrero como nuestro héroe. Pero en un giro inesperado y cómico, Rangus le gritaba a nuestro héroe desde la distancia que por favor se rindiera, que era lo más sensato, mientras Lika, con una sonrisa de superioridad, asentía y estaba de acuerdo, diciendo que él tenía razón, ya que nuestro héroe estaba hecho polvo, preguntándose en voz alta si se rendía y se ponía a su servicio, ella lo dejaría sin lesiones permanentes. Entonces, nuestro héroe, en su expresión magullada, mostró una pequeña pero significativa sonrisa. Lika observó dicha sonrisa con suspicacia, para después liberar su aura con renovada intensidad, diciendo con una mirada que ahora brillaba de emoción: ya veo, incluso siendo un hijo legítimo, tú también eres un orgulloso. El dragón no es así. Perfecto. Entonces te daré el golpe de gracia con todo mi poder. Acto siguiente, Lika levantó su espada con ambas manos hacia el cielo, liberando un aura de trueno tan abrumadora que hacía temblar el suelo, nombrando a esta técnica con voz potente, el gran arte de la espada del trueno, primera técnica secreta, y en un instante, avanzó velozmente como un trueno real, concluyendo la técnica con un grito, trueno celestial, y observamos, con el corazón en un puño, que el ataque le dio de lleno a nuestro héroe, quien quedó instantáneamente envuelto por una torre eléctrica de trueno que se alzaba hacia el cielo, mientras el suelo a sus pies se agrietaba con estruendo. Dentro de la torre de trueno,
A nuestro héroe se le veía con los ojos en blanco, con varias corrientes eléctricas, cruzándole y envolviendo todas sus extremidades. Rangus, al observar esa escena aterradora, gritó el nombre de nuestro héroe con una voz cargada de puro terror y preocupación. Ahora observábamos a nuestro héroe tendido en el piso, con los ojos en blanco y de su boca salía un tenue humo, mientras la corriente eléctrica aún recorría todo su cuerpo sin control. Lika, con un gesto de victoria, enfundó su espada en el suelo con un golpe seco, y mientras comenzaba a retirarse, le decía con tono final que el combate se había acabado, que la victoria era suya. Pero de repente, justo detrás de ella, se escuchó con claridad la voz de nuestro héroe, y a la vez, una descarga eléctrica residual salía de entre el humo. Ella volteó su mirada de inmediato, con los ojos llenos de incredulidad y una profunda preocupación, y le preguntó, con la voz quebrada por la sorpresa, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes usar la energía de trueno? De entre la espesa humareda, nuestro héroe emergía desbordando ahora la energía eléctrica como si fuera parte inherente de su ser, y con voz cargada de curiosidad. Le preguntaba a Lika si a esta técnica poderosa la llamaban energía de trueno. Lika, con un gesto de incredulidad, enfundó su espada de nuevo y repitió la pregunta con vehemencia, exigiendo saber por qué él podía usar la energía de trueno. Nuestro héroe, procesando su pregunta con calma, cruzó los brazos con actitud decidida y, alzando la voz con confianza, le decía que en realidad él no lo sabía con certeza, para acto seguido explicar con detalle que había estado recibiendo sus ataques a propósito, con el firme objetivo de investigar y comprender su poder, y que, sin saber muy bien cómo, ahora él también podía usarlo. Ella, completamente confundida y con una gruesa gota de sudor resbalando por su sien, murmuraba entre dientes que eso era simplemente imposible, que ahora pudiera usarlo no tenía sentido. Entonces, con una mirada de profunda concentración, nuestro héroe recordaba cada instante del combate, pensando en voz baja que mientras recibía uno tras otro los misteriosos ataques, hasta ese mismo trueno de esa chica, él había estado usando continuamente su técnica de respiración más preciada, el aliento del rey dragón, y fue entonces, al comprender la esencia misma de la energía de trueno, que su energía primordial del rey dragón comenzó a fusionarse con dicha energía, haciendo que el trueno se acumulara dentro de él de forma natural, y sin darse cuenta casi, ya podía controlarlo a voluntad, aunque admitía que no lo entendía bien al principio. Nuestro héroe, mientras se limpiaba el sudor de su rostro con el dorso de la mano, le decía a Lika, con un tono casi de complicidad, que ella debía tener una constitución física muy particular y única, considerando además que ese gran arte de la espada era una técnica familiar secreta, por lo que debería suponer que era el plan de sangre de su familia el que poseía una constitución extraordinaria. Luego, nuestro héroe empezó a caminar lentamente hacia ella, acortando la distancia, y diciéndole con genuino asombro que el solo pensar que su propia energía primordial estuviera imbuida de trueno era alucinante, y que, sin duda, había aprendido una valiosa lección. Acto seguido, levantó su mano con decisión, mostrando la energía de trueno que ahora danzaba en su palma, y liberó su aura con potencia, revelando que ahora, en su pecho, se observaban con claridad dos estrellas brillantes. Entonces, apretó su puño con fuerza y le decía, con gratitud sincera, que gracias a ella, gracias a este combate, él también había logrado alcanzar el nivel de 2 estrellas. De repente, nuestro héroe desvió su mirada por una fracción de segundo, porque Lika, con rabia contenida, ya estaba a punto de asestarle un nuevo ataque a corta distancia, pero nuestro héroe, lejos de sorprenderse, lo esperaba con una sonrisa de anticipación, halagándola mentalmente por su inquebrantable determinación. Una explosión masiva de trueno se reflejó en dicho lugar, desbordando energía y levantando varias piedras del suelo. Sin embargo, nuestro héroe, aprovechando su nueva velocidad de trueno, pudo esquivar el ataque por los pelos, quien, internamente, no podía dejar de pensar, maravillado, que cuando la energía primordial se imbuía con la naturaleza del trueno, esta actuaba sobre todos los músculos y nervios, fortaleciendo el cuerpo en su totalidad, y se decía, con emoción creciente, que era una constitución tan increíble que lo estaba volviendo loco, agudizando sus sentidos al extremo. Entonces, empezando a relajar su cuerpo, mostró de pronto una expresión totalmente seria y concentrada, y se dijo a sí mismo que necesitaba acostumbrarse un poco más a esta nueva potencia. Rangus, absorto por completo al ver el desarrollo del combate, pensaba, con el corazón acelerado, que esta pelea entre sus dos candidatos al líder de la casa era simplemente increíble, y que él apenas podía seguirlos con la vista, preguntándose si sería solo su imaginación. Observando la feroz determinación de nuestro héroe y el desarrollo del combate, Rangus comentó en voz baja, con preocupación, que algo andaba mal, ya que ni siquiera los tajos de trueno de la señorita Lika habían logrado hacerle mella. Lika, con una mirada encendida por la furia, le gritaba a nuestro héroe si se estaba burlando de ella, a lo que él, con una sonrisa tranquila, le decía que no, que para nada se estaba burlando.
para después, en un instante, asestarle una patada rápida cargada con su energía de trueno, que ella, por poco, logró bloquear con su espada justo a tiempo. Luego, Lika, impulsada por la fuerza del impacto, retrocedió varios pasos hacia atrás, mientras que nuestro héroe aterrizaba suavemente en el suelo. Acto seguido, empezó a calentar los brazos con movimientos circulares, preguntándose en voz alta si sería suficiente con esto y si ya debería ir terminando el combate de una vez, declarando con emoción que crearía una técnica nueva después de tanto tiempo sin innovar. Lika, al escuchar sus palabras, se preguntaba, con creciente ansiedad, a qué técnica se refería. Nuestro héroe asintía para sí mismo, diciendo con convicción que sería una nueva forma, y que la llamaría forma especial. Lika, con una expresión llena de preocupación y varias gotas de sudor frío en su frente, se hacía un torrente de preguntas internas. Una nueva técnica, ¿eso significa que recibió educación de alguna competencia secreta? ¿De qué casa fue? ¿Y qué? ¿Va a crear una técnica así de fácil? Ya no entiendo nada. De repente, nuestro héroe, aprovechando la más mínima oportunidad de distracción, apareció en un instante cerca de ella, y le decía con tono casual si se estaba preguntando algo. Ella, apenas pudo bajar la mirada, notando a duras penas el golpe que se acercaba a su estómago, y escuchando las palabras que resonaban con fuerza. Estilo de combate mata dragones, forma especial, finalizando todo con una desbordante y cegadora energía eléctrica que estallaba, y las palabras que sellaban el movimiento, rugido de trueno. Ahora, Lika yacía con los ojos en blanco, completamente cubierta de energía eléctrica residual, arrodillada y sin fuerzas, mientras su espada caía de su mano con un sonido metálico. Rangus quedó tan sorprendido que apenas podía articular palabra, preguntándose si en verdad se había acabado el combate, mientras que los estudiantes, desde atrás, observaban absortos y completamente sin palabras. Ahora nuestro héroe estaba de pie, con una sonrisa serena pero satisfecha, diciéndole a su oponente derrotada que, en verdad, esto había sido una pelea tremendamente interesante, mientras que Lika, aún en el suelo, se sentía adolorida y con el cuerpo temblando de agonía. Intentando con todas sus fuerzas levantarse, con la mirada gacha, se preguntaba, con desesperación, si en verdad ella había perdido. Luego, chasqueó los dientes con rabia, murmurando entre dientes que ella tenía que convertirse en la líder de la casa, no podía fallar. Arrodillada y con su espada abandonada a su lado, miró hacia arriba, imaginando por un momento las figuras de sus hermanos mayores, quienes también competían ferozmente por el liderazgo de la casa, y se decía a sí misma, con determinación férrea, que tenía que vencer a sus hermanos, que tenía que ser la líder, y que no podía permitirse perder. De repente, nuestro héroe se acercó a ella, interrumpiendo su cadena de pensamientos, y la halagó con sinceridad, diciéndole que era muy fuerte, y que gracias a ella había aprendido algo nuevo y valioso, que había sido un tiempo realmente divertido y muy valioso. Luego, con una sonrisa amable y genuina, nuestro héroe bajó su mano en señal de paz, ofreciéndosela para ayudarla a levantarse, y diciéndole, con emoción contagiosa, que sería muy divertido tener futuros combates emocionantes como este, que volvieran a tener un combate pronto. Finalizando sus palabras nombrando a ella, Lika, con un profundo respeto, y ella, con una mirada que se suavizaba y unas mejillas que se sonrojaban ligeramente, observó a nuestro héroe con una admiración nueva y naciente. Con una mirada llena de respeto y admiración, Lika estrechó firmemente la mano de nuestro héroe, diciéndole con voz serena que aceptaría su derrota por hoy, ya que en este momento, con su nivel actual, entendía con claridad que no era rival para él. En otra escena, muy lejos de allí, en un espacio oculto y tenebroso en el interior de una grieta profunda, una jauría de monstruos de apariencia feroz, con extremidades cubiertas de púas filosas, esperaban pacientemente algo en la penumbra. Observamos que estos monstruos rodeaban de forma amenazante a un hombre que se mantenía impasible en el centro del círculo. Esta persona, con calma absoluta, empezó a avanzar hacia adelante, un movimiento que dejó en alerta máxima a todos los monstruos, que gruñeron al unísono. Entonces, con una mirada gélida y un deslumbrante iris rojo que brilló en su ojo como un rubí ardiente, Balsa, el patriarca El Drago, se preparó para acabar con la vida de estos monstruos de un solo golpe. La presión abrumadora de su poder se reflejó en el aire como la sombra de un dragón ancestral, y mientras avanzaba, el aire a su alrededor se volvió pesado y difícil de respirar. Esta técnica letal es nombrada formalmente como presión de dragón. Bajo su influjo, los monstruos quedaron completamente paralizados por el terror, solo esperando su final inminente. Balsa, con un paso tan firme que hizo vibrar la tierra bajo sus pies, desenfundó su espada con un movimiento fluido mientras nombraba su técnica con voz cavernosa. Estilo de combate mata dragones. Primera forma. El ataque fue un corte circular perfecto, un tajo cortante de color rojizo que impactó de lleno a todos los monstruos sin excepción.
A los ojos aterrados de estas bestias, solo alcanzaron a observar el fulgor rojo acercarse, sin poder resistirse ni moverse debido a la presión aplastante del aura del patriarca. Un viento fuerte sopló alrededor de Balsa, agitando su ropa, mientras éste guardaba su espada con la elegancia de quien ha concluido una tarea trivial. Acto siguiente, los miembros del clan, que eran varios y estaban apostados en la periferia, avanzaron con eficiencia para rematar a los monstruos moribundos, mientras que el patriarca, sin mirar atrás, ya se retiraba del lugar, avanzando hacia la grieta que servía de portal del espacio. Mientras otros oficiales de menor rango se ocupaban de organizar y limpiar el entorno ensangrentado, justo antes de que el patriarca cruzara el portal, un oficial se inclinó con profundo respeto y le dijo que tenía un informe urgente, a lo que el patriarca, sin detenerse, le ordenó con un gesto que prosiguiera. El oficial, entonces, levantó ligeramente la mirada y le informó con voz clara que la señorita Lika había alcanzado el nivel de 2 estrellas. El patriarca giró su mirada fría hacia él, y con su aura pesada envolviendo al mensajero, le preguntó con sarcasmo si eso era algo para enorgullecerse. El oficial, manteniendo la compostura, le explicó con cuidado que alcanzar ese nivel a su temprana edad podría considerarse una gran hazaña, y que con el alto talento innato de la señorita Lika, para cuando se graduara del nido del dragón, podría llegar sin problemas al nivel de 4 estrellas, o quizás, incluso, alcanzar el legendario nivel de 5 estrellas. Con una mirada aún más seria y despectiva, el patriarca le dijo secamente que el talento a él no le importaba en lo más mínimo, y advirtió al oficial con tono cortante que no hablara si esa persona no servía para nada en ese momento, y que si había venido a decirle tonterías, que se largara de su presencia ahora mismo. El oficial, nervioso, intentó detenerlo, y tartamudeando, logró decir que pero esa misma señorita Lika había sido derrotada. El patriarca se detuvo por completo, quedó pensativo por un instante, y luego le preguntó con interés renovado si el combate había sido contra los estudiantes de mayor grado de la academia. El oficial, apresurándose, le dijo que no, que quien la había vencido fue su propio hijo, de la misma edad, el señor Seke, quien también es uno de los candidatos a líder de la casa. El patriarca se detuvo en seco, con visible intriga, y quedó pensativo por un momento. Luego nombró a nuestro héroe en voz baja, recordando de inmediato a la madre de nuestro héroe, con un dejo de respeto en la voz. Mencionó que ella había tenido un talento excepcional y natural para la lucha. Luego, dirigiéndose de nuevo al oficial, le dijo con escepticismo que ella ya estaba muerta cuando él nació, preguntándole con firmeza quién le había enseñado entonces las habilidades necesarias para derrotar a alguien del nivel de 2 estrellas. El oficial, manteniéndose firme e inclinando un poco más la cabeza en señal de respeto, explicó que nuestro héroe había derrotado a la señorita Lika sin que nadie le hubiera enseñado de manera formal, y que, además, había alcanzado el nivel de 2 estrellas completamente por su cuenta. Mientras se marchaba definitivamente, el patriarca, sin volverse, le dijo con un tono que denotaba un plan en marcha, que en ese caso, supone que ya podrían empezar con la primera prueba. El oficial, tras un momento de vacilación, levantó la mirada diciéndole con todo respeto, y atreviéndose a preguntar con cautela si no era demasiado pronto, argumentando que apenas había pasado un mes desde que empezaron a aprender a luchar formalmente, y que la mayoría ni siquiera había llegado al nivel de 1 estrella. Con una voz grave y oscura que cortó el aire, el patriarca le espetó que en el clan Outragán no aceptaban a los débiles bajo ninguna circunstancia, que hubieran aprendido a luchar o no. La muerte, les recordó, llega a todos por igual, y solo los más fuertes, los más resilientes, sobreviven. Aquellos que no puedan superar ni la primera prueba, sin importar su nivel o excusas, simplemente no son dignos de llevar el nombre El Dragón. El oficial, sintiendo el peso de la declaración, asintió sumisamente ante su orden, diciendo como usted diga, a lo que el patriarca, sin perder un segundo, le ordenó que para esta situación crítica llamara a Freya. El oficial no pudo ocultar su asombro al escuchar dicho nombre, y preguntó con incredulidad si en verdad debería llamarla, a lo que el patriarca confirmó con un sí seco, explicando con un dejo de interés que alguien que hubiera derrotado a Lika por su cuenta merecía atención, y que el asunto era muy interesante. Acto seguido, el patriarca comenzó a avanzar de nuevo hacia la grieta del espacio, mientras decía en voz alta, para que todos lo oyeran, que encargaría a Freya el contenido y la supervisión completa de la prueba, ordenando al oficial de manera específica que se asegurara de vigilarlos de cerca, a lo que el oficial, inclinándose de nuevo, sintió el peso de la orden y asintió en silencio. El patriarca, ya casi cruzando el portal, murmuró intrigado que recordaría el nombre de Seke, y comentó en voz baja, casi para sí mismo, que esperaba que lograra pasar la prueba.
Al día siguiente, con el sol bañando el campo de tierra de entrenamiento, los novatos practicaban con esfuerzo el estilo de lucha haciendo sombra. Rangus, con una expresión visiblemente cansada y el rostro cubierto de sudor, agitaba sus puños rectos con esmero pero sin mucha gracia. Mientras tanto, nuestro héroe, en un espectáculo de fuerza pura, mantenía su cuerpo en cuclillas mientras sostenía con firmeza en ambas manos dos pesas gigantes, como también una roca pesada en cada una, y al mismo tiempo, equilibraba con increíble estabilidad una roca aún más grande sobre su cabeza. Todo esto mientras Rangus y los otros novatos lo miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de ocultar su asombro. Nuestro héroe, por su parte, en sus pensamientos internos, comentaba que al igual que la técnica de respiración del aliento del dragón, de la que decían que era un arte creado por el 15º líder, aunque se llamara estilo de combate, en realidad era una técnica de fortalecimiento corporal brillantemente pensada, tan bien diseñada que hasta los niños más pequeños podían aprenderla fácilmente. De repente, Rangus interrumpió el profundo pensamiento de nuestro héroe, preguntándole con genuina curiosidad si no se iba a unir al entrenamiento grupal, a lo que nuestro héroe, confundido, le preguntó a qué se refería, ya que, señalando las rocas, lo estaba haciendo ahora mismo. Rangus, corrigiéndose rápidamente, aclaró que no se refería al entrenamiento físico puro, sino al del estilo de combate formal del dragón acorazado. Con los ojos cerrados y un gesto de paciencia, nuestro héroe le dijo sencillamente que ese estilo ya lo había aprendido por completo. Rangus quedó tan sorprendido que casi se tropieza, exclamando que si te lo acababan de enseñar hace un momento, ¿cómo era posible? A lo que nuestro héroe, con calma, le dijo que eso era cierto, pero que lo más importante, Rangus, y señalándolo con el dedo, era que la ruta de su energía primordial estaba mal. Rangus se quedó completamente sin palabras, dejándolo tan pensativo que casi olvidó respirar. Entonces, nuestro héroe se levantó con agilidad y dejó caer la roca grande hacia el piso. El impacto fue tan fuerte que hizo flotar a Rangus 1 centímetro por el temblor que sacudió el suelo. Luego, nuestro héroe le dijo con autoridad que se volteara, señalando una dirección específica en su espalda, a lo que Rangus, aún aturdido, asintió de inmediato. Acto seguido, nuestro héroe canalizó su energía de aura eléctrica hasta sus yemas de los dedos, para después tocar con precisión la espalda de Rangus, corrigiendo el flujo de energía atascado en su cuerpo. Tras finalizar el procedimiento, que solo tomó unos segundos, nuestro héroe empezó a silbar despreocupadamente, mientras le decía a su amigo que ya había terminado, y que esa era la ruta correcta que debía seguir. Rangus, observando sus propias manos con asombro y al notar la nueva estabilidad y calidez que recorría su cuerpo, agradeció a su amigo con una voz cargada de emoción. Luego, Rangus, con una mirada llena de admiración, giró su mirada hacia nuestro héroe murmurando que de verdad ya lo había dominado todo, que era justo lo que se esperaba del señor Seke. Nuestro héroe, con una mirada falsamente enojada, le espetó: ¿sí? ¿En verdad tú hablabas así de él? ¡Qué insolente! Rangus, tartamudeando y poniéndose nervioso, pidió disculpas de inmediato, diciendo: lo siento, no quise decir eso. Luego, juntando las manos para tranquilizarse, le explicó con voz más serena que era la primera vez que alguien le enseñaba algo así, y que aunque nuestro héroe no era su padre, por eso mismo siempre se esforzaba al máximo para estar a la altura. Recordando entonces el poder abrumador que nuestro héroe demostró en la batalla con Lika, Rangus bajó la mirada, diciéndole con un tono de respeto que él ya poseía un arte marcial tan fuerte como para derrotar a la señorita Lika, y que por eso él había pensado que el estilo de combate del dragón acorazado sería demasiado simple y aburrido para alguien como usted. Con los brazos cruzados y una mirada relajada, nuestro héroe le dijo que para nada era aburrido, que de hecho estaba muy impresionado con la estabilidad y solidez del estilo de combate del dragón acorazado, comentando con un dejo de nostalgia que, después de todo, esa técnica era la base del estilo de combate mata dragones, ya que en sus tiempos pasados, esa técnica no era muy popular entre sus hijos, pues decían que era demasiado compleja y difícil de dominar. Nuestro héroe nos cuenta, como en una lección, que el estilo de combate mata dragones es un estilo que presume de un poder abrumador y destructivo, pero a cambio de ser extremadamente complejo y demandante. Sus formas, explicó, comienzan con la primera forma, luego la segunda forma, la tercera forma, la cuarta forma, además de la forma especial que nació espontáneamente en su batalla contra Lika, y que existe incluso la forma final, la misma que aniquiló a aquel dragón divino con un poder tan destructivo que arrasaba con todo. También me intriga mucho, añadió, el manejo de las técnicas de dragón en general. Quizás también las hayan modificado con el tiempo, y será muy divertido descubrirlo todo. Con una sonrisa amplia y satisfecha, nuestro héroe se acomoda el hombro diciendo que como ya terminó de aprender el estilo de combate del dragón acorazado, ahora está entrenando su cuerpo como de costumbre.
explicando con naturalidad que la velocidad de aprendizaje es diferente para cada persona, a lo que Rangus lo entiende con una sonrisa, mientras aprieta el puño con determinación y nombra a nuestro héroe, dejándolo a él un poco confundido. Entonces, Rangus, con una mirada de pura decisión, se pone la mano al pecho y le dice, con voz temblorosa pero firme, si podría entrenarle, que quiere que lo guíe como lo hizo hace un momento. Nuestro héroe queda sin palabras, con los ojos abiertos de sorpresa por la petición. Rangus, sin embargo, levanta los puños apretados y con voz fuerte que resuena en el campo, alza la voz diciendo, sé que es un pedido atrevido, pero yo quiero volverme más fuerte, aunque sea solo un poco. Nuestro héroe, tras un instante, rompe en una mirada contenta y relajada, y le dice que está bien, que acepta su petición y que lo entrenará. Rangus queda completamente confundido, preguntándole si en verdad está bien y si de verdad lo entrenará. Nuestro héroe, riendo, le dice que fue él quien pidió que lo entrenara. Rangus, aún incrédulo, le dice, ¿de veras? ¿No me está tomando el pelo? A lo que él le responde que no miente y que además, Rangus parece un estudiante al que valdría la pena enseñar. De repente, y cortando el momento, alguien más se acerca al lugar. Observamos que es Lika, quien, con las mejillas rojas como la grana y una expresión tímida que no le era habitual, le dice a nuestro héroe que sí, que también ella, que quiere ser su estudiante y que quiere que la guíe. Rangus queda congelado en el lugar, observando la declaración de su compañera y preguntándole, atónito, si ella en verdad quería unirse al entrenamiento. Lika, con una mirada algo enojada y las manos en las caderas, pregunta con firmeza si es que no se puede unir. Luego, algo avergonzada y con las mejillas aún más rojas, Lika empieza a explicar, si te soy sincera, siempre pensé que no había nadie de mi edad que pudiera vencerme. Después de todo soy candidata a ser la próxima líder. Pero en la pelea de ayer, tú me superaste por completo y de alguna manera manifestaste la energía de trueno y la usaste mejor que yo, y gracias a eso, su reputación, admitió con frustración, está por los suelos. Nuestro héroe, incómodo, dirige su mirada a su amigo Rangus preguntándole si él tenía la culpa de eso. A lo que Rangus solo se encoge de hombros, quedando pensativo. De repente, Lika, con aún más determinación y una mirada seria que no admitía réplica, le dice que quiere volverse mucho más fuerte, lo suficiente para vencer a sus hermanos mayores y, eventualmente, a él también. Así que, por favor, concluye con una voz que mezcla la súplica y la firmeza, quiero que me guíes a mí también. Con la mano en la barbilla, nuestro héroe queda profundamente pensativo, analizando la situación, mientras que Rangus, con una gota de sudor resbalando por su sien, lo observa con creciente preocupación por el incómodo silencio que se ha apoderado del ambiente. Lika, con las manos temblorosas escondidas a la espalda, interrumpe el silencio con voz vacilante, diciendo que comprendería perfectamente que no la acepte, ya que él también es candidato a líder del clan y entrenar a un rival como ella no sería algo favorable para sus propios intereses. Rangus, asintiendo lentamente, observa a nuestro héroe y comenta que él también entiende ese punto, que su amigo, aunque no sea un hijo legítimo, sigue siendo hijo del mismísimo líder del clan Outrigger y un candidato a líder de la casa. Con los brazos cruzados y un gesto despreocupado, nuestro héroe le dice que no hay ningún problema y dirigiéndose a Lika, le pregunta con genuino interés si su cuerpo ya está bien del todo, ya que, según sus cálculos, la herida que le infligió la dejaría inmovilizada por al menos un mes si no estuviera equivocado. Lika, enderezándose con orgullo, le dice que no hay problema alguno, que usó una poción curativa de alta calidad ese mismo día por la tarde, y añade con un dejo de sarcasmo que se preocupa por cosas bastante extrañas. Nuestro héroe, con voz baja y solo para Rangus, se inclina y le murmura al oído, preguntándole si la medicina curativa es en verdad tan milagrosa en esta era, a lo que Rangus, susurrando también, le responde que si se refiere a la poción curativa básica del examen de ingreso, esa no tiene tanto poder, y que lo más seguro es que Lika usó una medicina de verdad, de alta calidad y extremadamente costosa. Nuestro héroe, al oír esto, se relaja y comenta con un suspiro que esta época es tan pacífica y avanzada que las preocupaciones por las lesiones graves ya no son un problema como lo fueron en su tiempo. Entonces, Lika alza la voz de nuevo, con un hilo de esperanza, y le pregunta directamente si de verdad va a entrenarla a ella también, ya que le preocupa estar interrumpiendo su propio entrenamiento o causarle problemas. Con una sonrisa amplia y despreocupada, nuestro héroe le dice que está bien, que no se preocupe, porque este viejo, como se refirió a sí mismo, no rechaza a los jóvenes con tantas ganas de superarse y aprender. Lika queda instantáneamente confundida por el comentario, diciéndole con franqueza que él también es joven, que tienen prácticamente la misma edad, a lo que Rangus, con otra gota de sudor, interviene preguntándole incrédulo si en verdad tienen la misma edad. Nuestro héroe, desviando la mirada hacia el cielo y silbando con falsa inocencia, les dice que por supuesto que tienen la misma edad, mientras internamente piensa, con una sonrisa interna,
que un viejo como él habita un cuerpo joven. Luego, con una sonrisa más serena, dirige su mirada a Lika y le pregunta con seriedad si está completamente segura de que quiere que la entrene, considerando que fue él quien la derrotó humillantemente antes, a lo que ella, con los puños apretados y una mirada de férrea determinación, le responde que no importa, que no puede andar con miramientos ni dejarse llevar por el orgullo en un asunto así, y confiesa con voz firme que tiene que volverse más fuerte, tiene que ser la líder del clan. Y si para eso tiene que comerse su orgullo y aprender de su rival, lo hará sin dudar, con las manos metidas en los bolsillos y, adoptando un aire más serio, nuestro héroe le pregunta entonces por qué se aferra tanto a ese puesto de líder, recordándole que la última vez que se enfrentaron también hablaba obsesivamente de eso. Ella, con un suspiro cargado de resignación, le cuenta entonces la cruda realidad, que si no se convierte en la líder del clan, el único camino que le queda es un matrimonio arreglado, que en el mejor de los casos sería con uno de sus primos, pero que en el peor tendría que convertirse en la esposa de un completo desconocido por conveniencia familiar. De repente, nuestro héroe pone una mirada intensamente seria, y la interrumpe preguntándole con un tono cortante si es en verdad lo que le está diciendo, si esa es su realidad. Lika, con un gesto amargo, le dice que eso es perfectamente normal dentro del clan, que su linaje el dragón es así de importante y estricto, especialmente las 4 grandes familias, incluida la suya, y que, como él ya debería saber, su poder de la fuente es especial y único, por lo que hay muchas formas políticas y estratégicas de utilizarlos. Rangus, al percibir el cambio repentino en el ambiente, queda profundamente preocupado por la transformación en la actitud de su amigo, y entonces, nuestro protagonista libera una onda de energía cargada de puro enojo y desprecio, exclamando con rabia contenida: «Vaya, vaya». Hacen una cosa repugnante tras otra, con una vena palpitante de furia en su frente y los puños apretados hasta blanquear los nudillos. Nuestro prota recuerda instantáneamente cómo cuando era solo un bebé le hicieron probar sangre de un monstruo como parte de un ritual, y piensa en cómo el examen de ingreso, al igual que el entrenamiento actual, son verdaderamente estúpidos y brutales, y jura para sus adentros que esta tradición tan estúpida, él mismo la hará pedazos con sus propias manos. En ese momento exacto, un oficial alza la voz con autoridad, exigiendo a todos los novatos que le presten atención, mientras nuestro héroe se queda momentáneamente sin palabras, preguntándose bajito si lo escucharon susurrar sus pensamientos más rebeldes. Lika, por su parte, fija su mirada en el oficial, preguntándose con curiosidad si habrá un examen sorpresa. Rangus se asusta visiblemente por la autoridad del grito, y nuestro héroe, recuperándose, observa el lugar con una gota de sudor frío, diciendo para sí que el oficial fue muy oportuno y que lo asustó un poco la situación. Es entonces cuando un nuevo personaje se acerca sigilosamente a nuestro grupo de protagonistas. Observamos que dicho personaje es una chica de pelo rojizo y aura misteriosa. Ahora el oficial da otro grito, anunciando a todos que, a partir de hoy, tendrán una nueva instructora, y que, a pesar de su apretada agenda, ha venido especialmente para instruirlos, por lo que deben mostrarle su agradecimiento. Acto seguido, anuncia que esa persona ya está aquí entre ellos. En ese instante, todos observan a esta nueva figura, quien era una chica de pelo rojo intenso que se acercó a Lika con pasos silenciosos, estando a punto de tocarle el hombro con suavidad mientras le preguntaba si ella era la señorita Lika. Lika, al escuchar esa voz tan cerca, quedó instantáneamente paralizada y sorprendida. Luego volteó su mirada hacia la recién llegada y, al reconocerla, su confusión se transformó en alerta, para después dar una pisada fuerte en el piso que hizo temblar el suelo mientras retrocedía varios metros hacia atrás en una pose defensiva. La chica de pelo rojizo, llamada Freya, quedó sorprendida por la reacción exagerada, y al mismo tiempo, Rangus, con un grito de miedo ahogado, se ocultó rápidamente detrás de nuestro héroe como buscando protección. Freya, haciendo una seña con la mano de aceptación y guiñando un ojo con picardía, alaba a Lika diciéndole que fue un buen movimiento de evasión y que la calidad de su obra, refiriéndose a su técnica, tampoco está nada mal. Observamos que Lika se mantenía en su pose de pelea, completamente confundida, pensando para sus adentros que no pudo sentir la presencia de esa mujer en absoluto hasta que fue demasiado tarde, mientras que Rangus, con el cuerpo temblando de miedo, se atreve a preguntarle a la chica de pelo rojo quién era ella. En ese momento, el oficial señala formalmente en su dirección, diciendo a todos que esta nueva persona será su instructora principal, mientras que un suboficial, desde un costado, aplaude efusivamente, alabando a la instructora por su increíble velocidad y sigilo. La de pelo rojo, con una sonrisa que mezcla confianza y misterio, saluda a todos los novatos presentándose formalmente como Freya, y observamos mentalmente su información. Ella es Freya del viento kármico,
perteneciente a la temible y respetada Orden del Dragón Negro. Inmediatamente después, Freya dirige su mirada penetrante directamente a nuestro héroe, y con una sonrisa intrigada, le pregunta si él es el tal Zeke del que tanto se ha estado hablando últimamente. Nuestro héroe, manteniendo la calma, le dice que sí, que es él, pero que no cree que su nombre sea tan popular como para merecer tanta atención. Freya, arqueando una ceja con interés, le pregunta entonces si no le sorprende que ella sepa tanto sobre él, a lo que nuestro héroe, con una serenidad inquebrantable, le responde que no hay nada realmente sorprendente en saber de él, pero que, en cambio, si hay algo que él quisiera saber de ella. De repente, Freya cambia por completo su expresión al notar los ojos de nuestro héroe, que no mostraban miedo, sino una avaricia intensa y un hambre de conocimiento. Con una sonrisa que se amplía y unos ojos que brillan con avaricia pura, nuestro héroe le dice que notó que ella tiene una técnica de movimiento algo muy interesante, y le pregunta, casi retadoramente, si ella cree lo mismo. Freya, llevándose los dedos a la barbilla con una sonrisa de profundo interés, comenta para sus adentros que ahora entiende perfectamente por qué el mismísimo líder del clan está tan interesado en este chico. Con la mano en su propia barbilla, nuestro héroe la observa y analiza cada uno de sus movimientos, pensando, es una técnica de ocultación impresionante, sin duda, pero más que eso, me interesan muchísimo las artes marciales que domina en profundidad. A simple vista, el flujo de su poder de la fuente, tan etéreo, se concentra principalmente en la parte inferior de su cuerpo. Pero, ¿qué es esta forma de fluir tan peculiar? Nunca la había visto en mi vida. ¿Será por eso que no hace el más mínimo ruido al caminar, incluso con esos zapatos? ¿Qué clase de arte marcial avanzada será? Luego, todos los novatos, que se habían formado en silencio, comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si ella era en verdad una oficial de alto rango, diciendo cosas como Freya del viento kármico. Esto es verdaderamente increíble, y al frente, con una sonrisa que prometía desafíos, Freya informó con voz clara que, como acaba de anunciar el oficial, ella ahora estará a cargo de su entrenamiento y será su nueva instructora, así que, concluyó con un tono motivador, esforcémonos todos juntos. El oficial, con una voz grave que no admitía discusión, informó a los novatos que ella sería su nueva instructora, añadiendo con énfasis que pertenecía a la Orden del Dragón Negro y que era una experta de clase 6 estrellas, por lo que debían aprender todo lo que pudieran de ella. Al escuchar tal declaración, un novato del grupo no pudo contener un murmullo, y con voz baja le preguntó a su amigo si la Orden del Dragón Negro no era la que estaba bajo el mando directo del mismísimo líder del clan, preguntándose por qué alguien tan increíble e importante vendría a instruirlos a ellos. De repente, otro estudiante, lleno de dudas, levantó la mano y preguntó con timidez si de verdad ella les iba a enseñar personalmente. Freya, con una sonrisa que mezclaba amabilidad y misterio, respondió que por supuesto, que ella se encargaría de instruirlos personalmente. Los novatos, al oír esto, estallaron en murmullos de emoción y esperanza, pero de repente, Freya, con una sonrisa que ahora tenía un dejo de advertencia, añadió que solo enseñaría a aquellos que lograran aprobar su examen personal. Esta declaración resonó como un trueno entre todos los novatos, disipando su alegría y llenándolos de un dolor de cabeza colectivo, preguntándose entre susurros si era verdad lo del examen y por qué era tan repentino. Freya, entonces, mostró un objeto que brillaba con una luz tenue en su palma, diciendo que no se preocuparan, que el examen era uno fácil, que solo debían tomar esa esfera de cristal y pasar un mes completo en la temible montaña del dragón venenoso, y eso era todo. Rangus, al escuchar el nombre del lugar, quedó pálido y sorprendido, preguntándose con voz temblorosa si en verdad se dirigirían a ese sitio de pesadilla, mientras que nuestro héroe, completamente indiferente, se puso a silbar una cancioncilla, comentando con nostalgia que toda esta situación le resultaba muy nostálgico, pues la montaña del dragón venenoso era un lugar notorio, habitado por una gran variedad de criaturas venenosas y mortíferas, una zona de peligro extremo donde un simple roce con la hoja de una mala hierba podría ser fatal para una persona normal. Nuestro héroe, recordando sus vidas pasadas, pensó que en su vida anterior él usaba la montaña del dragón venenoso como su terreno de entrenamiento personal, y no pudo evitar preguntarse, con un poco de preocupación, si no sería un poco pronto para enviar a estos muchachos a un lugar tan hostil. Freya, con tono impersonal, informó que si la esfera de cristal se rompía durante el examen, o si la perdían, quedarían descalificados en ese mismo instante. Un novato más valiente, o quizás más asustado, levantó la mano y preguntó con voz quebradiza qué pasaría si quedaban descalificados, a lo que ella, sin inmutarse, dijo que obviamente serían expulsados del clan al instante, si es que lograban seguir con vida, claro está. Luego, explicó con una calma exasperante que en cuanto al
veneno omnipresente, deberían poder manejarlo sin problemas si usaban correctamente la técnica de respiración, el aliento del dragón, y que con la esfera de cristal, mientras no la perdieran, no habría mayor problema, finalizando con un fácil, ¿verdad? Lika, incapaz de contenerse más, alzó la voz, argumentando que en la montaña del dragón venenoso no solo había veneno, sino también una variedad de monstruos agresivos, y que varios de sus compañeros ni siquiera dominaban correctamente el aliento del dragón y mucho menos habían despertado su aura. Freya, asintiendo ligeramente, mencionó que lo entendía perfectamente, luego, tocándose la mejilla con un dedo y adoptando una expresión de falsa preocupación, dijo con firmeza que si había monstruos, simplemente tenían que derrotarlos, que no era más que eso, y que si no lo lograban, no podrían conseguir comida, no podrían sobrevivir durante un mes, preguntándoles con sarcasmo si acaso no lo sabían. En ese instante, los novatos quedaron completamente atemorizados, sus rostros se llenaron de preocupación, comentando entre ellos que esto no podía estar pasando, preguntándose angustiados si podrían manejarlo siquiera con el arte de combate mata dragones que apenas estaban aprendiendo. Freya, viendo su desesperación, extendió su mano con los 5 dedos abiertos y, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, les dijo que no se preocuparan, que tenían 5 días enteros de plazo antes del examen, y que en estos 5 días les haría elegir y aprender una de las técnicas básicas de armas de la Casa El Dragón, afirmando que si tenían una forma de enfrentarse a los monstruos, todo sería pan comido, ¿verdad? Pero, añadió con un tono sombrío, que si no lograban dominarla en los 5 días previos al examen, entonces ella no se hacía responsable de lo que pudiera pasarles. Los novatos, otra vez, quedaron atemorizados por la advertencia, y uno, con la mano aún temblorosa, preguntó si las cosas se ponían realmente peligrosas, ella les ayudaría, ¿verdad? A lo que Freya solo respondió con una sonrisa enigmática y silenciosa, explicando luego, con una frialdad que heló la sangre, que esto era el dragón, un lugar donde los débiles son eliminados sin piedad y solo los más fuertes sobreviven, que si no podían ganar, hasta ahí habrían llegado, que era lo normal, y que si no podían superar ni siquiera un examen tan simple, entonces mejor que durmieran tranquilamente para siempre, en una cama de veneno, junto a los monstruos. En ese momento, Lika analizaba la situación con el ceño fruncido, calculando sus opciones, mientras Rangus lloraba en silencio de miedo, y sus otros compañeros también estaban pálidos de preocupación, con dolores de cabeza provocados por el puro estrés. Nuestro héroe, en cambio, recordaba su vida pasada, cuando como patriarca le presentaba a su propio nieto, y pensaba con tristeza que el clan Aurgan de antes era mucho más pacífico. Freya, rompiendo el momento, aplaudió con las manos con fuerza, diciendo que era suficiente charla por hoy, y que ahora repartiría los manuales de artes marciales para cada arma, ordenándoles que vinieran a recoger el manual del arma que desearan especializarse. Luego, varios libros ya estaban apilados en una mesa grande, algunos estudiantes más decididos comenzaban a hojear su libro con avidez, otros recién recibían el suyo con manos temblorosas, y otros tantos se preguntaban con ansiedad cuál deberían elegir para sobrevivir. Rangus, en ese momento, tenía el cuerpo temblando sin control, preguntándose en voz baja cuál sería la mejor opción. Nuestro héroe, al escucharlo, se acercó y le dijo con seguridad que él debería elegir el manual de la lanza, recordándole que le había ido muy bien en el examen de ingreso utilizando precisamente esa arma. Rangus, de repente, se calmó un poco y agradeció con un hilo de voz que le hubiera recordado ese detalle. Lika, con la mano en la barbilla, se decía en voz alta que ella creía que elegiría el libro del gran arte de la espada, argumentando que aunque ya dominaba el gran arte de la espada del trueno, las formas básicas también eran importantes, pero de repente, nuestro héroe la detuvo con un gesto, diciéndole que esperara un momento, y explicándole con convicción que ella debería elegir. En cambio, el arte del hacha. Lika quedó completamente confundida, preguntándole a nuestro héroe por qué razón debería elegir un arma tan poco refinada como el hacha, mientras que él, dándose la vuelta para marcharse, solo le dijo con la mano en alto que esa técnica compensaría exactamente lo que a ella le faltaba en este momento. Ella, aunque confusa, aceptó con un suspiro, diciendo bueno, si tú lo dices, mientras que nuestro héroe, con una seguridad absoluta, ya sabía exactamente qué libro elegiría para sí mismo. Luego, todos los novatos se formaron en filas ordenadas, agarrando con fuerza sus libros en las manos. La instructora Freya, frente a ellos, les preguntó con voz clara si ya todos habían decidido qué técnica aprenderían, y les advirtió que si era así, durante los 5 días hasta el examen, si querían sobrevivir, debían aprenderla como si les fuera la vida en ello, porque de lo
contrario, simplemente morirían sin más. Estas palabras, dichas con tanta naturalidad, dejaron un temor palpable en los novatos, que no podían ocultar las gotas de sudor frío en sus frentes. Entonces, con una sonrisa que parecía recordar algo, Freya comentó que se había olvidado de decirles un pequeño detalle, y era que en la prueba real, los veteranos de la Resistencia irían específicamente a robarle sus esferas de cristal. Esta revelación dejó a Rangus completamente sin habla, con el terror reflejado en cada línea de su rostro, mientras que nuestro héroe, en cambio, se mostró emocionado y contento, como si esa fuera la mejor noticia del día. Ah, y otra cosa, continuó Freya explicando, junto con ustedes, los veteranos de la clase de 10 años también tomarán el examen, y el examen de ellos consiste exclusivamente en robarles a ustedes las esferas de cristal, aunque ustedes son más numerosos, ¿verdad? Y sobre todo, la montaña del dragón venenoso es enorme, así que es muy posible que terminen sin encontrarse. Finalizando su explicación mientras extendía un pañuelo blanco con elegancia, la instructora se retiraba lentamente, diciendo por encima del hombro que, en fin, estaba segura de que los veteranos los buscarían con todo, así que más les valía esforzarse al máximo. Rangus, al oír esto, se agarró la cabeza con ambas manos, con lágrimas de miedo asomándose en sus ojos, y decía entrecortadamente: ¿qué hacemos? No solo nos atacarán monstruos, sino también estudiantes de grados superiores. Lika, con una expresión profundamente preocupada y seria, mencionaba que los estudiantes de grados superiores de la clase de 10 años ya eran todos de clase 1 estrella o superior, y que ni siquiera ella, con su nivel, podría manejarlos si la atacaran muchos a la vez. Así que los otros chicos difícilmente sobrevivirían a un encuentro. Nuestro héroe, sin mostrar ni una pizca de preocupación, tendió ambas manos, extendiendo su libro hacia arriba, y dijo con total naturalidad que ella tenía razón, y que supone que tal vez la prueba sería un poco difícil. Esto dejó a Lika tan exasperada que, enojada, le gritó que se lo tomara en serio. Nuestro héroe, entonces, le dijo que si uno solo no podía, ¿qué tal si iban en grupos de 2 o 3, que no estaba prohibido formar grupos, que era lo más inteligente para prepararse contra los estudiantes de grados superiores y para cazar monstruos, que cuanta más gente, mejor? ¿No? Lika y Rangus quedaron sorprendidos y atentos a la simple pero lógica explicación, comentando que eso era cierto, y Rangus, con un hilo de esperanza, preguntó a nuestro héroe qué haría él en el examen, si se uniría a su grupo. Con una sonrisa que no prometía nada bueno, nuestro héroe le decía que por supuesto que no, que él se divertiría yendo solo. Rangus abrió los ojos de par en par por la sorpresa, preguntándose a qué diablo se refería con divertirse. Lika, igual de sorprendida, decía que incluso para él sería peligroso, que no subestimara la situación, pero nuestro héroe, agarrando el libro en su mano con firmeza, se marchaba contentamente mientras decía: vamos, antes de entrenar, vayamos a llenar el estómago, que con preocupaciones no se piensa bien. Lika y Rangus, sin otra opción, lo seguían por detrás, y Lika, aún intrigada, le preguntaba a Rangus en un susurro si el actuar de su amigo no le parecía algo raro, a lo que Rangus, resignado, decía que sucedía a veces, que era mejor acostumbrarse. Cambiamos de escena, y nos encontramos en el bosque, con el sol apenas asomando en el horizonte. 5 días habían transcurrido volando. Observamos que los estudiantes ya estaban preparados con sus mochilas y provisiones. Rangus, quien aún temeroso sostenía su lanza con fuerza, decía con voz que pretendía ser valiente que finalmente había llegado el día, mientras que Lika estaba a su lado, también preparada y con una determinación férrea en la mirada. Otros estudiantes habían formado grupos de 2, como también grupos de 3, y así sucesivamente, buscando seguridad en los números. Freya, de pie frente a todos, levantó la voz y, apretando el puño con emoción, decía que el día era perfecto, un clima perfecto para un examen mortal, y gritando con energía, concluyó: muy bien, entonces, que comience el examen. Con las manos temblorosas, Rangus sostenía su lanza con firmeza mientras una preocupación profunda nublaba su mirada, y comentaba con una voz apenas un susurro que por fin había comenzado el examen, a lo que Lika, a su lado, asentía con la cabeza, mostrando una serenidad que envidiable. Rangus, internamente, para sí mismo, se decía si en verdad estaba bien que alguien como él, un simple plebeyo sin una sola estrella en su registro, estuviera en el mismo equipo que la señorita Lika, una noble de linaje, y además rodeado de otros chicos de familias nobles importantes de la clase. En ese momento crucial, 2 figuras se acercaron y saludaron a Rangus con calidez, diciéndole que comprendían perfectamente su situación, y que además ellos también estaban tan nerviosos como él por el examen. Rangus, sorprendido, volteó su mirada y reconoció a los 2 como Selene y Raymond. Selene, quien provenía del nido del dragón del ala este, sostenía sus mejillas sonrojadas con ambas manos, diciendo con
Una voz dulce que ella tampoco podía creer que una plebeya como ella pudiera estar en el mismo equipo que la distinguida señorita Lika. Raymond, quien también era del nido del ala este, permanecía en silencio, pero asentía con una mirada comprensiva que lo decía todo. En ese momento, Lika interrumpió la conversación alzando la voz con autoridad y señalándose a sí misma, dijo con convicción que no se preocuparan por tonterías, que no importaba si eran nobles o plebeyos, que los había invitado a su equipo precisamente porque había reconocido el verdadero potencial y sus habilidades únicas. Con una mirada que se llenó de determinación, Rangus apretó con más fuerza el asta de su lanza, comentando con voz firme que se esforzaría al máximo para no ser una carga ni un estorbo para el equipo. El equipo, ahora completo, se sentía más unido que nunca, y Raymond, quien estaba parado en el medio del grupo, decía con voz pausada pero llena de propósito que él también se esforzaría al máximo para cumplir con las expectativas depositadas en ellos. Lika, con una sonrisa genuina que aliviaba la tensión, les decía que podían contar todos con ella, y luego, volteó su mirada hacia nuestro héroe, preguntándole con un dejo de incredulidad si en verdad pensaba ir completamente solo a un examen tan peligroso, a lo que él, con una confianza que rayaba en la arrogancia, le decía que por supuesto, que estaba tan ansioso y emocionado por la aventura que no podía esperar ni un minuto más. En el fondo de esta situación, Selene comentaba con admiración que era increíble la actitud de Seke, ya que ella no paraba de estar nerviosa. Raymond, a su lado, asentía y comentaba en un susurro si esta era la diferencia que marcaba la sangre del linaje principal del clan. Lika, al oír esto, dio un grito leve, diciendo que no la compararan de esa manera, que ella también estaba terriblemente nerviosa por dentro. Seke, al escuchar las preocupaciones de sus compañeros, preguntó con genuina curiosidad si en verdad había motivos para estar tan nerviosos, diciendo que estaban reunidos solo con gente prometedora, incluida la propia Lika. No era así. Rangus, con una mirada seria, internamente se decía que tal vez Seke tuviera razón, pero que comparado con él, cualquier otra persona prometedora pasaría a ser un simple genio común. Lika dirigió su mirada directamente a Seke, preguntándole con interés si él también creía que los miembros de su equipo eran buenos, a lo que nuestro héroe, con una sonrisa que escondía sus pensamientos, comentaba internamente que Lika había reclutado magníficamente a los que tenían mayor potencial de toda la clase, y que el ojo de Lika para juzgar a la gente parecía ser excepcionalmente certero. Luego, con una mirada despreocupada, nuestro héroe decía en voz alta que la conformación del equipo era excelente, tanto en ataque como en defensa, y que su examen sería pan comido con una estrategia así. Rangus, con una gota de sudor resbalando por su sien, le decía al señor Seke que seguía tan lleno de confianza como siempre, incluso en una situación como esta. Freya, observando a todos los novatos con su mirada penetrante, preguntó con voz clara si ya estaban todos reunidos y listos. Al ver a todos los novatos preparados con sus mochilas y provisiones, los halagó con una nota de sorpresa en su voz, comentando que habían decidido moverse en grupos, y que, considerando que algunos aún no dominaban perfectamente las artes con armas, no era una mala elección en absoluto. Entonces, anunció con energía que empezarían de inmediato, y preguntó retóricamente si todos tenían su esfera de cristal, recordándoles que su examen consistía en pasar un mes completo en la montaña del dragón venenoso sin salir, conservando la esfera de cristal intacta, y que si la conservaban hasta el final, el examen estaría aprobado, añadiendo con un tono significativo que todas las esferas de cristal eran idénticas. Un novato más astuto, al escuchar esta información, notó de inmediato el significado oculto en sus palabras. Nuestro héroe, con una mirada baja y una sonrisa casi imperceptible, comentó para sus adentros que, en otras palabras, si perdían la suya, su única opción sería robarle una a otro. Freya siguió explicando con detalle, diciendo que cuando todos hubieran entrado a la montaña y se hubieran asentado, los estudiantes de grado superior entrarían entonces con la misión específica de robarles las esferas. En otro lugar, un grupo de estudiantes de grado superior se reunía, y uno de ellos le decía a sus compañeros con arrogancia que la prueba de hoy sería algo fácil, ya que solo se enfrentaban a un montón de novatos que ni siquiera habían alcanzado el nivel de una estrella. Otro asentía con una risa burlona, diciendo que todo sería pan comido para ellos. Los novatos, al escuchar sobre la dificultad añadida de perder el cristal y la cacería implacable de los estudiantes superiores, no pudieron evitar sentirse aún más preocupados. Sus rostros se llenaron de una ansiedad palpable. Luego, Freya, con una voz fuerte que cortó el aire como un cuchillo, declaró que la explicación había terminado por completo y que el examen comenzaba en ese instante. Los novatos, como si un resorte se hubiera activado, corrieron inmediatamente hacia adentro, adentrándose en la espesura del bosque con una destreza y una determinación feroz reflejada en sus miradas, decididos a pasar este examen a toda costa. Lika también comenzó a avanzar con su grupo, pero antes de adentrarse por completo,
volteó su mirada una última vez hacia nuestro héroe y le dijo con seriedad que sobreviviera a como de lugar, a lo que él, soltando una risa despreocupada, comentó que el consejo era para ellos también, que se aseguraran de sobrevivir. Lika, en un gesto inesperado, alzó el pulgar en señal de confianza, y luego, girándose hacia su grupo, ordenó con firmeza que no se separaran de ella bajo ningún concepto, a lo que todos asintieron al unísono, con la lealtad y la confianza brillando en sus ojos. En ese momento, en una escena cómica que alivió brevemente la tensión, sé que se despedía de sus compañeros con una sonrisa amplia, comentando que tuvieran mucho cuidado, y a su lado, Freya, quien seguía manteniendo su mano extendida señalando el inicio del examen, observaba la escena con curiosidad. Luego, con una fuerza repentina, volteó su mirada hacia nuestro héroe y le preguntó con un dejo de incredulidad si él no debería ir también, si no se estaba quedando demasiado atrás, a lo que él, uniendo el puño y la palma en un gesto de disculpa, decía que era cierto, que lo sentía, es que se había dejado llevar por la emoción del momento. Ella, arqueando una ceja, preguntó si era por la emoción y no por los nervios. Lo que lo retrasaba, nuestro héroe, finalmente, comenzó a caminar lentamente hacia la espesura, despidiéndose de su instructora con un gesto de la mano y diciendo: no estoy nervioso para nada, nos vemos en un mes, instructora, lo que hizo que Freya murmurara para sí, mientras lo veía alejarse, que este novato era sin duda el más raro que había conocido en mucho tiempo. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, envolviendo todo en una capa de oscuridad y sonidos nocturnos, mientras los instructores, incluida Freya, acampaban en el lugar, vigilando a distancia el comienzo de una prueba que prometía ser inolvidable. Un oficial se acercó a Freya con paso cauteloso, su rostro marcado por una preocupación evidente, y le preguntó en voz baja si los novatos estarían realmente bien en un examen tan severo, a lo que ella, sin inmutarse, le devolvió la pregunta con una serenidad desconcertante, preguntándole por qué lo decía. El oficial, con un suspiro, le confesó que temía que este examen fuera demasiado pronto para los nuevos estudiantes, que no estaban preparados. Otro oficial, que se había unido a la conversación, añadió con un tono de voz grave que era verdad, que aunque habían aprendido lo básico e indispensable en esos 5 días, solo unos pocos poseían estrellas y, sobre todo, todavía les faltaba mucha experiencia en combate real, concluyendo con una pregunta que resonó en el aire cargado de incertidumbre: me pregunto cuántos de ellos lograrán aprobar siquiera. Freya, tras un momento de silencio, comentó con una calma que parecía infundida de un conocimiento secreto, que ella creía que ellos estarían bien, explicando con detalle que si bien la montaña del dragón venenoso albergaba muchas criaturas tóxicas y peligrosas, las bestias mágicas que habitaban allí no eran gran cosa, ni en número ni en calidad, que la mayoría eran de clase 1 estrella como mucho, y que, como ellos mismos habían visto, los novatos se habían agrupado inteligentemente, así que, en su opinión, podrían manejar la mayoría de las situaciones que se les presentaran. El oficial, al escuchar su análisis, se inclinó ligeramente en una señal de respeto, comprendiendo aparentemente su punto de vista, y murmuró que ahora lo entendía. Sin embargo, Freya cambió de repente su expresión serena por una más oscura y llena de sombras, sus ojos se entornaron mientras decía en un tono mucho más bajo que había una excepción que debían considerar, y luego, como hablando consigo misma, murmuró que planeaba soltar aquello. El oficial, desconcertado por el giro inesperado y por sus palabras crípticas, preguntó con voz titubeante: disculpe, no la oí bien, ¿qué dijo? Pero Freya, rompiendo de inmediato la tensión con una risa ligera y evasiva, se rió y dijo que no era nada, que no se preocupara. Luego, cambiando abruptamente de tema y alzando la voz con autoridad, ordenó a los estudiantes de clase superior que ya era su turno y que se pusieran en marcha de inmediato, a lo que ellos, con expresiones de confianza absoluta y sonrisas arrogantes, asintieron y avanzaron velozmente hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles como sombras. Freya, arreglándose un mechón de su pelo rojo con un gesto distraído, murmuró para sus adentros, con una sonrisa que mezclaba la curiosidad y un toque de crueldad: ¿cuántos de todos ellos lograrán sobrevivir a lo que viene? Qué emocionante será descubrirlo. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, una chica de clase superior, de movimientos felinos y mirada aguda, al observar el campo con atención, notó algo inusual y comentó a sus compañeros en un susurro cargado de intriga que miraran en aquella dirección, y allí, observamos, estaba nuestro héroe, completamente solo, como si estuviera esperándolos. Un chico robusto del grupo, blandiendo un mazo de martillo con pesada cabeza, se acercó hacia él con pasos que hacían crujir las hojas secas, y le espetó con una risa burlona: tuvieron todo ese tiempo para esconderse y aún así siguen en un lugar tan expuesto como este, eres un idiota de verdad. Su compañera, una joven delgada y de mirada fría, mientras tanto, se alistaba en silencio,
apuntando con su ballesta directamente hacia el hombro de nuestro héroe, quien permanecía con los brazos cruzados, mostrando una despreocupación que resultaba insultante, y sin más preámbulos, ella disparó, la flecha silbó en el aire dirigiéndose con precisión letal hacia su objetivo. Pero de repente, en un movimiento tan rápido que fue apenas un borrón, nuestro héroe atrapó la flecha con su mano derecha, deteniéndola en seco a solo centímetros de su piel, para después, con un gesto de fastidio, aplastar el asta de madera entre sus dedos como si fuera una rama seca, y luego, dirigiendo su mirada, ahora cargada de una intensidad eléctrica, directamente hacia sus atacantes escondidos entre los arbustos, les dijo con una voz que cortó la comodidad de la noche: los estaba esperando. Justo aquí, la chica de la ballesta quedó paralizada por la sorpresa, sus ojos se abrieron como platos, mientras que sus compañeros, que momentos antes estaban seguros de su superioridad, quedaron instantáneamente preocupados, preguntándose entre ellos con voces entrecortadas: ¿qué está diciendo ese tipo? No, esperen, ese tipo acaba de atrapar una flecha al vuelo sin ni siquiera mirarla. En ese instante, antes de que pudieran procesar lo sucedido, nuestro prota ya avanzaba hacia ellos con pasos decididos, cerrándoles el paso mientras ellos retrocedían instintivamente detrás de los arbustos que ya no los ocultaban. Con una sonrisa amplia y genuina de emoción que iluminaba su rostro, nuestro héroe les decía, con un tono que era a la vez una invitación y una advertencia: realmente espero que sean lo suficientemente fuertes, porque han venido justo a tiempo para jugar conmigo. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like al video si quieren ver la continuación. Vuestro apoyo es importante. Me retiro, os deseo lo mejor.